¿Qué hora es? Son las 10. Vale, ¿cómo hago para entrar aquí en...? Kik. Ahí te pone, hola mamis. Pero no puedo cambiar el... Sí. ¿En dónde? Ponte en el chat barrita, title y lo que quieres jugar. Pero claro, yo... ¿Cómo hago yo eso? Barra, title. Pero este es el tuyo. Pon barra, title. Ah, ¿te puedo cambiar? Claro. Toma, cámbialo ahí un segundo. ¿Qué pongo? Directo en Barcelona. No sé. Hello. Bueno, estoy un poco fea. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi Air Today ya no aguantó. Miren, el flequillo ya no aguantó. Ok. Y por mucho que yo lo ponga así, ya está alborotado. Ok. El luguito está ahí. Este es my bedroom. Esta es mi habitación. Este es my bedroom. Esta es mi habitación. ¿Ese ruido que es el tren? No tengo ni idea, tío. Igual es el metro, ¿no? Tiene todo sentido. ¿Cómo están? A mí se me ve, ¿no? Is hosting Toma. with 7 viewers. Toma. Dale, gracias. ¿Quién? Gael. Gaelito. Pero ¿cómo así? Él está en directo. Claro, te los paso a ti. Gael. Gael, explícame cómo se hace eso y la próxima te paso yo a ti. Pero él no está en directo cuando tocabas. Gael, explícame cómo se hace eso y la próxima te paso yo a ti. Tiene que abrir antes de que acabes y los pases. Bueno, ¿por qué no me aparece la gente que hay? Gael, andaba en directo, pero aquí los traje. Ay, gracias. Ay, pero se escucha, Hugo. ¿Cómo hago para bajar el volumen? Hombre, quítalo. Ah, vale, se me escucho por 2. Hola, mi gente linda. Tengo hambre. Hemos pedido una pizza. Tengo mucha No podemos hambre. comer sano porque a estas horas de la noche no hay nada sano para comer. Entonces nos toca comer pizza. Tão linda com esse cabelo. Muchas gracias. Obrigado. A mí no me convenció del todo mi pelo, ¿sí? Yo no me lo corté mucho, sino que me corté las puntas porque estaba mal. Realmente está muy, muy bien hidratado. Si ustedes lo ven de cerca, está muy bien hidratado. Lo único que está sin peinar. Pero tiene muy buen color. Ahora, el flequillo. Yo creo que no tenía que haberlo cortado tanto. Entonces todavía no me acostumbré. Me gusta dejarlo así, como detrás de la oreja. Parezco... Ya no soy Patricia, ¿saben? Ahora soy Mitch. Ahora sí soy Mitch. Pero crecerá. Y cuando crezca volveré a ser Patricia. Porque ponerlo así de lado es más complicado. Parezco rockera, tío. No me queda como me gustaría. Porque me quedan los pelitos estos así. Hugo, ¿puedes parar? Tengo hambre. Tenemos que esperar. Señor repartidor, por favor. En fin. ¿Cómo están? Hola, Mitch, te amo, eres el amor de mi vida. Ponme ¿Y usted? a lo de grabar. ¿El chat? A la pared. ¿Por qué? A mí me gusta así. Pero es que sí te miran. Ellas al final de la línea. Aquí. De este lado. Ahora me pone el flash. Ay, Dios mío. Pues aquí. Ay, ¿cómo hice? 3 toques atrás y flash. Así. Pa, pa, pa. ¿Qué dices, Hugo? Tienes que hacerlo bien. Mira. ¿Desde cuándo? Ay, ahora lo bloqueo. Más abajo. ¿Sabes? En el medio. Brother, ¿qué Dale dices? con 2 dedos, es más fácil. Yo no sé cómo hice antes. ¡Ita! ¿Qué mierda, Eita. bro? Cada vez que vayas a coger mi Eita. móvil, si lo agarras y le das todo así,
Se Ya te no va a apaga. aparecer el flash todo el rato. Ya no apaga, lo siento, se murió. A ver, trae. Ala, sin flash. Me voy a poner un ratito aquí contigo. Es que no tenemos más sillas, No, esto no me porque en da. este cuarto pues no. ¿Por qué os han anulado el vuelo? Mira cómo brilla. Porque hacía muy mal tiempo. Bueno, ya empezamos. Apaga la luz. No veo. ¿Por qué os habían anulado el vuelo? Por tiempo. Porque hacía muy mal tiempo, había como mucha niebla. Y no podíamos viajar porque había mucha niebla. Y ya está, no hay más. Y Que yo, o sea, no solo anularon el nuestro, anularon uno que iba para Madrid también. fueron todos. De hecho, hoy no salió ningún vuelo de Vigo, ya nos habían dicho. Claro, no salió ningún vuelo de donde estamos, en Vigo, Galicia. Y lo perdimos. Ay, Quita la vibración. mira esto. Qué shit. Bueno. Guay, dice. Fue puta. Bueno. Hugo, ¿cuál hidratante usa? Es que a Google le brilla, es una bola de bolos. Te meto los dedos así y hago... ¡Fium! Mira. ¡Fium! Joder. Me quedó la mano como grasilla. Claro, porque me eché cremita hidratante. Me eché aceite para que brille. Parafina. Me quedó grasa en la mano. Ay, Hugo, mira. Hasta brilla. Me hay que lavar la mano. No, mira. Mira. Eita, A ver si lo ven. enseña cómo haces. Ella sabe. Dedo. A ver. Eu te crema, caralho. Es que no se ve, espera. Ay, ¿por qué no ¿Qué va? haces? Espera. Tápate la cara, así. El dedo está seco, ¿ok? Ahora miren. ¿Qué es esto? ¿Está seco? Eu te Bro, crema. yo lo veo brillante, pero la gente no lo ve. La gente no lo ve. Eu te cremilla. Bueno, regálame tus ojos, Hugo. Estoy leyendo, ¿eh? ¿En qué parte del estadio vas a estar? Primera fila. Porque alguien de aquí va a ir a ver a Post Malone también. Si alguien va a ver a Post Malone, que nos avise. Llegaron recién, sí. Ahora mismo. Hace 10 minutos. Sí, llegamos ahora, este es mi cuarto. Que esta señora se Pero- olvidó. Dile de lo que te olvidaste. ¿De qué me olvidé? Ah, me olvidé el desmaquillante. Se va a dormir así hoy. Para que en los sueños... No me voy a dormir así, me voy a echar jabón. Si hay jabón en el baño, pues me limpio con jabón. Aparte no me tengo que lavar los ojos, me tengo que lavar la cara solo. Porque los ojos... Shine bright like a diamond. Para de mover, que estás moviendo la cámara. es muy Deja de bueno, reír. Ay. Mi amor, cuéntenos, ¿qué quiere que le cuente? Hoy fue un viaje desastroso. Real. Moviendo la cama, ok, mi cama. Luego la vas a poner en su sitio porque a mí no me gusta dormir así. No me gusta este espejo. Mitch, Where's love? mire Instagram, por favor. Ahora no posso. Ahora no puedo. Entonces, mañana tenemos un concierto. Mañana pasaremos un poco por la ciudad, si es que podemos y no nos secuestran, porque Barcelona es bastante peligroso. Probablemente pase. Y después, yo creo que estaremos por el centro, ¿no? O por la zona de la playa, es que no sé, depende del tiempo.
Si llueve, estaremos por el centro, donde están las tiendas y todo. Mejor. Y si no, pues estaremos en la zona de la playa. Lo digo por si alguien es de Barcelona y quiere que nos encontremos. Pues podemos encontrarnos. En la Barceloneta. Briana. Tú estás en Madrid. ¿Para qué quieres llegar a Barceloneta? Hugo desbaratando la habitación. Abby también está en Barcelona, sí, pero ella me dijo que el día 11 no iba a estar, que es hoy. Y efectivamente estuvo en Madrid. Lo que pasa es que está volviendo. ¿Qué ocurre? Que yo le dije que solo estaba el 11, porque mañana, como voy a grabar mañana con ella, si a la noche tengo un concierto y tengo que estar a las 5 de la tarde en la cola del concierto. No voy a poder grabar. Al menos que ella quiera hacer algo después del concierto. ¿Quién? Tomar algo. Abby, lo que sea. Ah. Hay gente que quiere tomar algo de noche. Si ella quiere. Lo que pasa es que no le dije nada, la verdad. No le dije... En teoría ella no iba a estar aquí, ¿no? Claro, porque como yo le dije, y ella me dijo que el 11 no estaba. Bueno, tampoco le invité así a tomar algo ni nada. Tal. Porque tampoco es que conozca yo muchas zonas de aquí. Obvio. No, Esa es yo no otra. he hablado de ninguna. Claro, no conozco ninguna. Ni siquiera vi la Sagrada Familia. La vi una vez de noche. Pero bueno, tampoco me dijeron que hay mucha cosa. Me mandan un beso. Beso en la boca y en el ano. Irene, que siempre te mandamos besos, Irene, te dejarás. Hoje terei que fazer o impossível para ver el papi e Mitch ao mesmo tempo. Como assim? Você vê o papi? ¿También? Qué difícil es esto de compartir público. Yo soy celosa. A mí no me gusta. Es broma. Al igual que yo veo a Pedro Pascal, ¿saben? Y aquí nadie se queja. Pero bueno, ¿vamos a dormir juntos? No. Ay, por Dios. Eso querías. No te pongas celoso por papi, Hugo. No tengo celos. No. Papi es papi. No, papi es un crack. Que ayer o antes de ayer grabó con un famous, con un cantante. Sí, ¿quién El es? que canta la de culo. ¿Sabes cuál es? La canción que me gusta a mí. Es que no me sé el nombre. Un crack, el papi, la verdad. Está triunfando, el niño. Que llegue muy lejos. Ojalá. Desde Florida. Wow. Juega Roblox, amor. Ya leí eso 80 veces. Ahora tendré que jugar. Espero que te la pases genial mañana. A ella le da igual un poco, la verdad. A ver, a mí me gusta Post Malone. Siempre me gustó. Hugo y yo tenemos un par de canciones en común. Por eso nos gusta Post Malone. Porque desde que nos conocemos... Comida. Me quedo sin chat. Toma. No, Te va a pedir código, Hugo. ¿Qué código va a pedir? Espera, te digo yo ahora. abre. Ya, es que es esta. Esta es la de fuera, toma. No, pero esto no abre, no está enterrado. Aquí no pone nada, de tu casa. No abre. Se agobia. Dame. Pone que llevo. No, por eso llévate el móvil, lo miras. Sí, ya tengo que estar. Ok. Lo que yo decía. Que Hugo y yo compartimos un par de canciones de Post Malone. Te está llamando el señor. Ya te escuché ahí. Pues esperaremos a Hugo que coja la pizza. Bro, eso es el tren. Eso tiene que ser un tren.
Cierra la puerta. Puedo cerrar afuera. Te ves hermosa, Mitch, con este nuevo cambio. A mí no me convence mucho. Sí que es verdad que me da vibes de los 70. Ahora sí que soy lesbiana total. Pero, bueno, ya crecerá. El pelo crece y aparte no me lo hice tan Eso corto. decía yo. Esto luego va a quedar así. Eso decía yo. Váyanselo Bueno, por pelo crece. aquí. No pasa nada, ya crecerá. Eso fue lo que dijo Hugo el día que se cortó el pelo. Y él tenía mucho pelo. Y por cortarse el pelo se quedó calvo. ¿Ellos me vieron con el pelo largo? No, no. Sí, yo voy a enseñar una foto. Puta, qué parido. ¿Qué comé? ¿Qué comé? Tu pizza Pero sin bordes. Por ahí va. no, sin Ey. bordes no la quiero. La pedí sin bordes. Fodeu. Mira que la pedí sin bordes, ¿eh? ¡Ey, Taelo! ¡Ay, ¿Tú vas a querer? ¿Cómo hago para abrir esta mierda? Coges la caja, tiras hacia arriba. Cuando veas que empieza a abrir. ¿Qué es esto? Miren esto, por favor. Es que no se puede ser sano en la vida si compras nocilla, Nutella y mini croissants. Exponiéndome. Hugo, ¿por qué compras esto? ¿Por qué Es no? un Domino's. ¿Por qué no? ¿Por qué tú ves esto en la foto y dices, ay, qué rico, voy a probar? Exacto. No, Hugo, no. No ves que tengo que adelgazar. Hijo de puta. No. Vamos a ver. ¡Ey, puta! Ok, ¿y con qué papel me limpio yo? Otoku. Ay, esta es mi mesita de la habitación. Ay, cállese, no me importa. La que tenía en el piso de Madrid. Es igual. Igual hay en la cocina, ¿no? ¿Cómo? Igual hay en la cocina, ¿no? Sí, vete a ver. Eso, futura ingeniera. ¿Yo? ¿Cuándo vuelves a Madrid, Mitch? Pues seguramente para el concierto de The Weeknd, que es el año que viene. No. Lo bueno es que me llamaron para que me hiciera pruebas de anestesia para la operación, o sea que va en progreso. Va en progreso. Me han llamado para hacer unas pruebas de sangre para ver si mi cuerpo es estable. Y luego me dirán, pues tenemos la operación aquí este día. Yo sigo teniendo el diente aquí. A veces me duele la cabeza muchísimo, pero yo me aguanto y digo, no, yo tengo que seguir trabajando, darle directos a mi gente, darles amor y cariño. Yo no me voy a ir, yo no me voy a morir. Sí que es verdad que desde que compré, fíjense mi cabeza, desde que compré los boletos de The Weeknd, todo el rato, hasta en el avión, hubo no hay. Pues cojamos... ¿Cuchillo necesitas? Sí, pero hay ahí también. Sí que es verdad que desde que compré los boletos de The Weeknd, yo estaba en el avión y en el avión había turbulencias. Bueno, en el avión había turbulencias y yo estaba, en vez de pensar, ay, voy a morir, no voy a ver a mi familia, yo estaba pensando, pobre, no va a llegar a ver a The Weeknd. Eso es como la gente subiendo fotos mías diciendo murió y nunca vio a The Weeknd. Yo soy así. Ay, no. Sería muy triste, yo no puedo morir, yo tengo que aguantar. El otro día iba en el coche y dije, no, vamos a conducir bien porque tienes que aguantar hasta 2026, agosto. No sé si Luego ya si me muero no pasa nada. No sé si pero podrás con todo el maíz que te echaron, ¿no? Hijo de puta, pediste maíz y echaron 4 mierdas de maíz. Y aún te echaron cebolla, mira. Los ridículos. No, no hay cebolla. ¿Puedes cerrar la puerta? Ya está. Pero deja el cuchillo aquí y ya se lo damos mañana. Sí, obvio. Ya está cerrado, ya dije. Ah, Lo ponéis papel, ¿eh? ok. Ah, claro, no, esto es en la cocina. Ok. Ya lo pero podemos te- hacer mañana. Está rico.
Ok, ¿Algún comentario? papel de culo para comer la pizza. Una colita bien rica. Ay, pues yo soy sana. Yo no voy a comer mierda. Como que no pasa nada, yo me muero también. Ya, sí, pero yo me refiero que yo en vez de preocuparme por cosas importantes, yo estaba preocupada por no perder Vera The Weeknd. Yo creo que después de Vera The Weeknd ya que me pase lo que... O sea que no, pero va a ser menos importante. Yo tengo que ver a The Weeknd antes de morir. Son cosas antes de morir. Pero eso no va a pasar. Porque hay que ser positiva. Y hoy me dijeron que si digo cosas malas me pasan. O sea que no. A mí nunca me va a pasar nada porque yo tengo 7 vidas como los gatos. Ahora mismo tengo 5. Ojalá que nunca me abra la cabeza con un maletín lleno de dinero. ¿Y si no despiertas? Claro. ¿Por qué todos tienen el gatito en... Porque todos tienen el gatito en el nombre y yo no? ¿Qué significa? El gatito negro soy yo. Porque yo soy una gata, miau. El gatito de Kik. Es la sub. ¿Ah? No sé de qué habláis. Oye, cuando haya sub podéis ponerlo en... arriba. Si está Gael por ahí de moderador podía ponerlo porque yo no me entero. Así yo quiero saber si hay subs. Que seguramente no, porque... No lo sé por qué no. ¿Quieres pollo? Pollo, pollo. Pollo. No, quiero pizza. No. No tiene buena pinta. Bueno, tú sigue comiendo. Cuando llegamos al sitio este, al hotel este, había un... Bueno, así como un hotel con cocina afuera y tal. Vale, cacho. Joder, estás hablando mucho. Ah, mira, Brianna. Obrigado. Obrigado. Gracias. Y Connie y Brianna. Eita. Ay, Connie. Cómo quiero mucho a la Connie. Conseguí abrir la botella. Ay, Elías también. Just give one subscription. Yo creo que desde aquí... No, desde aquí no lo puedo hacer. Igual desde aquí como que podía poner para que las suscripciones tengan volumen, ¿sabes? No tengo ni idea. No creo, Puedes con paneles y todo. Vale, espera, voy a revisar un momento. Yo no sé para qué me opero la vista si luego no leo. A ver. ¿Y si hago así? Callo. Mira. Playlist. Esto no. Widget. No. Fuente de vídeo. Widget de chat Prince. Red. Ay, no tengo ni puta idea. ¿Qué es widget de chat? Ah, pues chat. Pues estaba bien, la verdad, me podías dar el móvil a mí. ¿Tú crees? Esto se puede quitar. Esto. Y ahora aquí. Pero porque a mí no me aparece el chat. Fíjate. A la gente le aparece el chat. Aparecen unas letritas en la cara de Pero eso no es el chat. Da igual, déjalo. No lo voy a dejar, lo quitaré. O sea, déjalo, quítalo. Arriba en X. A ver, espera. Ay, mi Dios, que me mareo. Ok, lo hice grande y ahora para quitarlo. Joder. Espera. Ok, está aquí. ¿Y ahora para quitarlo? Esperen. Es que yo no veo ningún chat, bro.
es eso? Nada. Oh, deja de enseñar fotos mías durmiendo, para. A ver. Déjeme ver. Tengo una pestaña aquí me he puesto. Ponles esto, por favor. Ponles esto. No, lo de hoy Por no. favor, por favor. No. Esto es espectacular. Lo iba a poner. No. Respeta mi privacidad. Os oculta, chat, os oculta cosas. No. No me dejas. No. Que no. Hugo, te estoy diciendo a ti que no. ¿De verdad? Lo siento, chat, no me dejas. Soy yo durmiendo Ok. y me hace así. Que no quiero. Ok. Ya No me pusiste fotos mías que me veía dormir. Ok, no problem. Ya es suficiente fea me veo hoy para que tú lo estropees. Tienes que hacer foto, dicen. ¿Cómo hago Toma, foto? coge. ¿Cómo? Tú me hagas cosas para vender. ¿Cómo quieren que haga foto? Fotografía. ¿Qué comes, Mitch? Pues ojalá comerte a ti. Tengo una pestaña que... Es que yo no sé usar pestañas. Yo ya me rindo. Mitch, ese nuevo corte de pelo, todo que ver. No solo me corté el pelo, sino que me tenía el pelo más negro. Pero no se aprecia. Más negrito. Esa pizza ni queso tiene. Es barbacoa. Barbacoa. No, barbacoa no, carbonara. Carbonara. ¿Ustedes qué están haciendo? Cuéntenme. ¿Qué están haciendo? ¿Ya fueron a clase? ¿Ya fueron a trabajar? ¿Están trabajando? Mitch, mostra si usa nails. Voy. De a comer. Almorzando, trabajando. Llorar. ¿Por qué? Buen provecho, mi mío, Hugo. El anillo de Carla. No tengo más dedos para meter los anillos. Y como quiero llevarlos todos, pues yo los pongo uno encima del otro. ¿Entienden? Aquí me falta uno que no sé dónde está. No lo traje. Dentro de alguien. No sé dónde lo puse. Aquí encima me falta uno. Tengo mi M. Mira, esto es una brújula. Una brújula que pone España, Francia. España, Francia. Ay, ni yo sé. Inglaterra y Brasil, que son los sitios donde yo viví. En Francia no duré mucho, pero yo lo añadí porque era una brújula y no podía poner 3 sitios. A ver, 4 días, son 4 días. No estuve 4 días. Ay, no leí. Buen provecho. Así saludo. Buen provecho, Mimi y Hugo. Gael, ¿me puedes anclar? Ay, gracias, Jamie. ¿Qué ropa vai amanhã? Pues mañana voy, fíjense, voy con la camiseta de Post Malone, que yo enseñé una vez en un stream, que es una camiseta así como esta grande, con una foto de Post Malone y con los pantalones militares, luego con mis botas de siempre, que son estas. Las de esquimal. Estas botas Bota de esquimal. las uso todos los inviernos, pero no es un uso normal, sino que son las únicas que uso. Es tan fácil de poner, tiene pelo dentro. Tan fácil de poner, yo las tengo desde hace 2 años. Y tengo unas en negro también para el día que quiero cambiar el outfit.
Pero es lo único que uso en invierno. No uso otro zapato. A veces uso algunas Jordan, pero no mucho. Eso más en verano. Entonces yo traje estas con el pantalón militar y la camisa de Post Malone y un gorro. Me voy a atragantar. ¿Por qué? Pues te va a ofender un poquito. No estoy entendiendo, Hugo. En fin, lo que decía. Con un gorro vaquero porque resulta que es lo que estaba explicando yo y nadie me quiso hacer caso. Resulta que, escúchenme, Hugo y yo escuchamos Post Malone mucho, desde hace 7 años cuando nos conocimos. Y tenemos unas canciones en común. En plan, a mí me gusta, por ejemplo, Better Now, es de mis favoritas, la tuya es A Fall Apart. A Fall Apart, las canciones. Y nos gusta mucho, entonces queríamos verlo. ¿Qué pasa? Que pasados los años, Post Malone cambió su estilo de música y ahora solo toca country. A ver, un año solo, este año. Bueno, yo el año pasado no lo escuchaba, Hugo, por eso yo lo perdí. Yo lo perdí. Y claro, yo dije, a ver, Hugo, vamos a ir a un concierto donde vamos a escuchar 4 canciones que conocemos y el resto va a ser country. Pero ¿y lo bien que lo vamos a pasar? Y a mí me gusta, pero no todo el rato. A mí me gusta, pero para un... Mitch, ¿puedes apagar el foco del fondo? Ya es que molesta. Hijos de puta, tío. Dicen, pero Losers es increíble. No pega, pone. Ahora apaga la luz de atrás. Está en ello. Así. ¿Sí o no? Just a Give One Subscription de Hannah. Hannah. Apago a Luis. Apaga Luis. Apaga tudo. Apaga Luis. Apaga tudo. Apaga Luis. Apaga tudo. Apagó. Oh, yes. Ya un poquillo de Luis aquí. De hecho, desde que apagaste la luz ahora me veo mejor. Es broma. Como que mejoró la calidad. Pero a mí que me dejes aquí un abajur. Me dejaste un poco de... ¿Sabes cuando tienes la presión entre medias? Hannah. Anita. Solo me queda el borde. Cómetelo. No, yo de hecho los dejo. Y es la mejor parte. Pero yo necesito el borde para agarrarlo. Pero la próxima vez pide pizza, solo masa. No, porque no. Muito você ficou linda com esse corte. Obrigada. Obrigadinho. Se supone que es pizza carbonara ¿Quieres un poquillo de cola? que viene con... Es Pepsi. ¿Me quité? No. Solo si você quiere. La Pepsi no sabe igual a la Coca-Cola. Pero mira, te la daba por si querías, no para que la pusieses ella. Yo prefiero Coca-Cola. Hasta que un día me venga Pepsi y diga, ¿quieres colaborar con nosotros? Y yo A mí diga, me encanta Pepsi. ay, me encanta Pepsi. Me encanta. Exacto, vale.
No me gusta, pero no. Ah, te están hablando tus novias. Entonces, yo pedí carbonara, que se supone que es bacon, ¿no? ¿Cómo se llama esto? Jamón. ¿Bacon? No, bacon no. ¿Bacon? Jamón, no es bacon. Es bacon. Bacon, No es bacon. champiñón y cebolla. Jamón. Que no es jamón, que es bacon. Vale, pues si tú dices que esa No mierda es es presunto, bacon, no. Hugo, busca lo que tiene la carbonara, Vamos no es a ver. bacon. Pedí una margarita con bacon y salsa carbonara, Hannah. literalmente. Hannah, Panceta, sálvame. Island Girl. Damn. Ela me falou. Tengo ganas de tirarme un pedo. Va embora. ¿Tú crees que si lo hago me dejan de seguir? Yo creo que sí. Island Girl, no es para ti el pedo, obviamente. ¿Tú crees que si me tiro un pedo me dejan de seguir? Asco, tío. Porque mejor afuera que dentro. Mejor afuera que dentro. Y si lo hago en el baño, muy educada. Venga. Vale. Vale. No me sale. A ver. Abre olho, menina. Me da vergüenza. Vai. Porque igual se escucha. Vai. Yo no fui, que fue él. No, el mío no se iba a escuchar así. Se hasta levantó la pierna. Ahora te arrepientes. No, fuiste tú. Pensaste que iba a ser pequeñito. No fui yo. Ay, yo no fui. Buah. Yo no me lo tiré todavía. Yo no me lo tiré. Es mi cuarto. Uf. Si no me sale, el mío se escucha como el tuyo. ¿Ves? El mío sale con aire. Hizo. No, pero tú te pasaste, Hugo. Vamos a sacar un clip de eso. Tú verás a dónde quieres llegar. Yo sé que ellas saben. Eu não que tu fui. haces. Mas se eu for para a Espanha, posso ir morar com você? Pode. Sé que escuita isso toda noite. Que yo no fui. Bueno, lo que yo estaba diciendo. Pedo era, no. Gente, eu juro, yo no fui. Si no, yo lo diría. Y yo me estaría riendo de mi pedo así como vergonzosa. Tá bom, gente, fui eu. Pronto. Fui eu. Hijo de puta. Pronto. Aparte fue terremoto. Fui eu, fui. No. Fui eu. Era admitindo. Yo no fui. Posa para la foto. Ahí, espera. A Mitch tinha uma velhinha lá e ela apagou. Eita, Hannah. Hannah. Foto como essa, lá. Eu não ganho nada. Esto van a ser mis besos a partir de ahora. Ay, yo estoy deseando que hagan un sticker en TikTok. No, un ¿Cocaína? sticker no. Un emoticono. Un emoticono así. Para dejar de estar poniendo la boca esa de... Así, yo quiero... Ojalá lo hagan. De verdad. Eso, un emoji. Lo que estaba diciendo... Escuchen. Mitch, te quiero hacer un fanfic. What the fuck? ¿Qué si peor quieres? ¿Qué es un fanfic? Abby. Wattpad. Ah, ¿quieres hacerme una historia? ¿Con quién quieres?
con quien guste. ¿Qué iba a decir? Ah, que la pizza viene con jamón. Tú decías bacon. Es bacon, seguro. No 100%, es bacon. 200%. Bueno, cuestión. ¿Dónde está? ¿Dónde está el bacon? ¿Y dónde está el jamón? Se tira pelo culo. ¿Y esto qué es? Bacon? Dame uma coisa. Isso é um cabelo do senhor que faz a pizza. Tudo bem, seus peidinhos, amor. Eu caso contigo mesmo. Eu que sei não era que é meu, guanciale. menina. Julia, eu sei que é guanciale, mas Menina, a pizza não. é bacon. Olha, calma. Não, calma. Não era eu. Eu não era. Calma. Calma. Eu sei que é guanciale. Mas aqui na Espanha, na pizza, é bacon e carbonara. Só. E a carbonara nem tem ovo. Fanfic con Jun Miko, sí quiero. Sí quiero. Si quieren hacer un vídeo también, luego me lo pasan. Un vídeo así. No, hombre, no. Ay, la polémica esta que salió, no voy a decir el nombre. Ay, Dios mío. El vídeo de... No, eso no se le da bombo. No, yo no le quiero dar bombos. Siguiente pregunta. No, en verdad me da... Jolín, me da pena. Siguiente pregunta. La chiquilla. Yo la sigo. Yo he visto el vídeo. Eita, Briana, cala a boca, puta. Na caixa com fandangos tem biscoito pro Hugo também. Você leu, né? Michelle te escribí por Instagram que iba a ir al mismo concierto. ¡Oh, Caroline! Oh my gosh. Pues espero que nos veamos. Sinceramente no me acuerdo. ¿Y os besáis? Pero si podemos vernos. Yo estaré allí por la tarde. No sé qué hora estaremos. Al salir del concierto nos tomamos un cafecito. Sinceramente. Estoy llena, ¿eh? Yo me comí un cacho solo. Voy a comer este. Tá tocando tudo. Com a sua mão, fedorenta. Para, Hugo. Y tú el culo. Eita, Asqueroso. posso pegar essa daqui? Não tem nada. Só que Pues esa es la que quería yo. El queso me gusta. tudo pra você. Vou pegar essa. Habrá IRL. Ni de coña. No queremos quedarnos sin móvil. Barcelona es peligroso. No es como Latam, pero es peligroso. Y no se recomienda. Pues hay que tener cuidado simplemente. Gael nos estás amenazando. XD. No pongan lo de ese vídeo o time de 5 minutos. Tú sigue. No entiendo nada. Tú sigue. Mitch, yo voy a comprar... Mish, você usa extensão de clips? Não. Natural. Yo voy a comprar mañana entradas para ver a The Weeknd. ¿Podemos vernos? Claro que Natural, sí, natural. pero va a ser 2026. Claro, nos veremos el año que viene. Pero sí, nos veremos. Extensión de cílios. Claro. Cílios es pestañas. Yo no sé idea, pero... No. Sí, pero solo me lo puse esta vez para probar. No me estoy acostumbrando mucho. Mitch. Você... Ai, não leo. Eita, Adriana. Pero qué atrevida. Yo no veo nada. Mejor. Te quedan lindas, pero naturales te quedan aún más lindas. Pues que son demasiadas, ¿entienden? A mí me hace gracia verme con los ojos cerrados. Porque, no sé. Y sin maquillaje, yo creía que sin maquillaje me iba a ver bien. Como si estuviera maquillada. Pero me veo horrible.
Sin maquillaje, peor. Peor. Mitch, cuando vaya a España te llevo un regalo. Come. Ok, yo voy a junto tuya. Ay, dame un respiro. Dame un respiro. Mitch, yo también voy al concierto. Ojalá vernos una fotito linda. Seguro que sí, a la salida de Weekend. Nos vemos por ahí en la puerta. Yo estaré esperándolo a la puerta también. Mitch tem a fofoca do Brasil. Dá, tira. Mitch, ya te hice el tuto de... ¿De qué? Five Nights at Freddy's. Ah, ok. Ok. Entonces, vuelve a enviarme mensaje para que yo lo vea. ¿Qué cojones? What the fuck? ¿Tú leíste lo mismo que yo? Vamos a respirar hondo. Mitch, ¿piensas hacerte más tatuajes? Este año voy a acabarme este brazo si quiero. Pero mano. ¿Cómo? A ver, La tampoco mano. es que tenga mucho sitio. Y me voy a hacer más tatuajes de la mano. Dragones. Y aquí me haré más tatuajes pequeños. Y me quiero hacer un tatuaje por aquí. O por aquí. Ya, ese güey. Pero como Dame aquí, acá. detrás de la oreja. Tu señor, por favor. Quiero hacerme Explica. un hada, porque yo creo en las hadas. Abandonada. Liz Macedo o Antonella. Es que yo no me sé la historia de las dos. Y si digo cualquiera me van a funar, o sea que prefiero decir ninguna. Mitch, presidenta 2025. ¿Por qué? Bolsonaro foi condenado. Gente! What the fuck? Bro. Como assim? No fale de Bolsonaro política. es Olha el meninas. presidente de Brasil. No era. ¿Ne? Oye, Mas não fale de política. ya no me hablen de política porque Olha yo o que sé lhe passou. poco. O que lhe passou a essa menina que estava ali falando? Ay, no. Ay, para. Nossa. Esas cosas no se hablan. Yo no tengo ni idea de política ni quiero saber. ¿En serio? ¿No quieres pollo? Pollo. Mitch, ¿cómo es tu tipo de mujer físicamente? ¿Tienes alguno? A ver, pásame foto. Y te lo digo. Aunque no hable tu idioma y... Aunque no hable tu idioma y no lo entienda, me encanta mirarte. Besos desde Francia. Bonjour. Je m'appelle Michelle. ¿Cómo tú t'appelles? No, tú t'appelles KZ Nana 699. ¿Cómo se dice 6 en francés? 6. Nine. Yo pensé que 9 era Nine. Neuf. 6-9. 89. Bonjour. Bisous, bisous, Bijou. bisous, Puto. bisous puto. Te harías flequillo, ya lo tengo. Obviamente así no. Así, yo ya lo tuve una vez y Hugo es consciente porque Hugo se acuerda. Yo ya lo tuve una vez así Olor de Farquaad. y no me quedaba bien. Entonces yo dije, no, yo hago uno así, para que se vaya para los lados. Para que cuando ya quiero ir modo rockera, voy así. Y cuando quiero ir modo linda,
Pues ya lo pongo así. Y si quiero ir un poco más loca, lo malo es que me queda aquí como... Pero no importa. Se arregla. Esto se arregla con la plancha o con el secador. No sé ni para qué la voy a poner. Y si no me pongo un gorrito, mira, me das el gorrito que está en la... ahí, no, en la otra. Esa. Toma. Eita. Arácnido. Este invierno voy a usar mucho de estos. Ya saben que me gusta, ya saben que esta soy yo. Pareces un percebito. Lo que pasa es que este me queda muy apretado. Voy a tener que comprar más. Porque este me deja como una cabeza chiquitita. Pero no importa. Y me tengo que comprar otro. Este me quedó muy pequeño. A ver, pruébatelo tú. Te llaman sushi. Apaga, Luis. Apaga tudo. Deixa eu ver. Como é que isso funciona? Eita, não entra. Por eso es que es muy pequeño. Não, é pequeno demais. No. Nossa, vai assim, né? Eu gosto assim. Ay, no. Assim. Eu gosto assim. Hugo, una pregunta. ¿Por qué no tienes Pareces pelo? emo. Nossa, mas é pequeno demais. Tá doendo a cabeça. Claro, es que es muy... Sentimento Muy lá, pequeno. Gosto mais. Mitch, ¿cuántos tatuajes nuevos te hiciste o solo el 77? El 777 no es nuevo. Siempre lo tuve. Siempre estuvo aquí. Pero no da suerte. Hace efecto contrario. Y menos mal que no me tatué el 888, que es el otro que me gusta, porque es el de dinero. Porque si no, si ya era pobre, me quedaba más. ¿Sabes? ¿Y el 555? ¿Ese cuál es? Por el traigo. No. Ese no es así. Mitch, ¿cómo estás? Te ves un poco apagada. Hombre, estoy cansada. Llevo desde las 2 de la mañana. 2 de la mañana en un aeropuerto y llegamos ahora. ¿Cómo no me van a notar apagada? Si yo me quiero apagar. Yo no puedo más. Apaga a luz, por favor. Tá bom. No, tanto no. Bien, Micha, al menos Hugo no te pegará piojos. ¿Quieres vivir conmigo en Madrid 2029? De 2029 yo seguramente ya tenga 4 hijos y 2 perros. Y unas cuantas perras. Porque o tendré un Magic Mike, dejaré las redes sociales, pero os diré dónde estoy por si quieren acudir. En vez de Magic Mike, Magic Mitch. Ay, no me gustó la luz así. Enciende. Ah, já não pôs mais. ¿Qué horas son ahí? A las 11 de la noche. Sí, 11. Mitch, tô namorando a pessoa, você não sabe. Conta. Nossa.
Fudeu. Cuenta. Mitch, ¿cómo reaccionó tu familia cuando saliste del closet? Pues mi madre me vino con una cruz de Jesucristo Dada la y dijo, vuelta. fuera, Satanás. Por aquí no vuelves más. Ah. Diles dónde fuimos ayer. ¿Cómo fuimos? ¿Dónde? Atrás, Satanás, por aquí no vuelvas más. Ah, ayer fuimos a ver la película de... Yo la llamé Conjuro y Hugo dijo que The no se llamaba... Conjuring, The Conjuring. La de... Sí, la de... ¿Cómo se llamaba? Expediente Warren. Expediente Warren. Guarra. Expediente Warren. Expediente Warra. Warren. El último rito. No spoilers. Pero puedo dar mi opinión. Es que si doy mi opinión me dejas de seguir. Estoy cansada de dar mi opinión. Porque cada vez que la doy hay gente que me deja de seguir. Eu vou dar. Pero por decir verdades, mi amor. Eu vou dar. O Por filme. decir verdades. La película. ¿Qué te pareció? Lo digo Una yo. auténtica mierda. Una basura. Porque a mí las de Expediente Warren siempre me parecieron una basura. No Esa da mierda miedo. no da miedo. No da Esa miedo. mierda da vergüenza ajena. Da O sea, me da asco. más miedo los juegos de internet a los que juego que eso. Películas de terror que dan miedo y te dejan traumatizada, Le de que sonó- no quieres ir a dormir y Le- te quedas una semana llorando en tu cuarto sin querer salir de tu cuarto, toda la semana sin querer salir llorando en un cuarto, en la cama, sin comer, sin dormir, es la de No apagues la luz. Esa es la peor película de todas. Y también la de Babadook. Yo con Babadook me reí. Para miedo mi ex. Tu ex es un gallina. Eso no da miedo, eso da pena. Me pasé. No. Pero no vuelvas con él. ¿Sí? Te recomiendo Martirio. No leí bien. ¿Dónde está? Un leve desabafo. Para aí. Baixa um pouquinho. Não, para outro lado. Aí. A Laura. Laura Salles. Eu fiz um banho Magic Meat e o meu cabelo ficou increíble. Dilo, Tata. Dilo. Pero tienes que hacerlo todos los viernes. Todos los viernes o lunes. Segunda-feira o sexta-feira. Siempre. Siempre. Okay. Te recomiendo Martirio, no dormí en 3 días. Ok, yo lo tengo que ver. A mí me da miedo estas que son japonesas, coreanas, chinas, no sé, que hacen como cosas paranormales y siempre como hay muertes así como muy extremas. Esas sí que me dan miedo. Esas yo las paso mal, las que son grabadas como si la película fue grabada con un vídeo de una cámara. Esas me dan mucho miedo. Mitch, ¿qué día vuelves a Vigo? Yo vuelvo el sábado. Sábado pela noite. Bueno, por la tarde. Pela tarde. Mitch, ¿te gusta alguien? No. Yo ahora mismo estoy alone. No me gusta nadie. Ay, pues a mí sí. Bueno, me gusta John Mico, me gusta Pedro Pascal. Famosos. Pero gustar. Alguna del chat le gusta, pero no quiere decir. Es que no me gusta nadie. Tengo a mis amigas y amigos, pero ya. Lo que pasa es que cada vez que yo presento a una amiga, a un amigo, ustedes ya me shippean. Y no digo ustedes, pero otra gente, todo el rato, qué cansino. Cuando yo nunca tuve nada con nadie, cuando yo tenga algo con alguien de verdad aquí, lo verán, porque yo estaré como nerviosa, diré como, ay, pues me gusta. Yo soy muy sincera. Y hasta ahora eso no ha pasado y la gente me sigue shippeando. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me shippean? A mí me gustas tú. Solo te shippo conmigo. Ok. Eita.
Mitch, ¿ya no te hablas con Quay? No, claro que sí, Quay es mi amiga. Pero es que no entiendo por qué, si yo tengo que mencionarla todo el rato, mi gente. Ella es una amiga que estuvo ayudándome, que sí. Me ayudó en su día y yo estaba en su casa. Y como estuve en su casa tanto tiempo, pues por eso ella salía tanto en los lives. Pero yo ahora estoy en Galicia. No la veo, pero es mi amiga y ya. Siempre fue mi amiga y ya. Y no tengo que estar hablando de ella todo el tiempo. Ella tiene su vida. Dejen ya. Que siempre lo leo. Paren con sus tonterías, por favor. Por favor, es mi amiga. ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Eh, ¿Te reíste de mi lengua? No, de un mensaje. ¿Cuál es el signo zodiacal de Hugo? Sagitario. Hugo es Sagitario. A mi novia ya no le gusto, ¿qué hago? Mi amor, si a ella no le gustas, lárgate de ahí. Le vas a gustar a otra persona. Mientras hay 5 personas llorando por ti, una te está diciendo que no le gustas. Espabila. Yo shipeo a Hugo con mi vieja, dice uno. Ok. Me llama de papai. ¿Está bien? Ahorita falta que le shipeen con Hugo. No, es que Ay, no, por favor. no se puede tener amigos. No Por se favor. puede tener amigos. Es increíble, güey. No me hagan eso. Yo pongo a Hugo, ¿ves? Hugo va a estar ahora saliendo mucho. Ahora sí Hugo se va a trabajar y se queda 12 horas trabajando y no puede acudir a los streams, va a llegar un momento en el que la gente va a estar y Hugo, y Hugo, y Hugo, pues en su trabajo. Ahí está. Aquí la que es streamer soy yo, no todo el mundo puede siempre. Ahora Hugo puede porque tenemos planes, ir a Post Malone, me ayuda con el ordenador, viene a ayudarme a que sí. Entonces por eso él acude. No, yo lo pongo y yo lo traigo aquí porque es mi amigo. Guarda ahí. Hugo, ay no leí. Hugo, tengo a mi tío soltero para ti. Que te gustan los hombres. Ay, me Dios. Ay, Hugo, no digas ay me dos porque tú no probaste. Es que no me gusta que los hombres digan. Ay, no. Es como. Pero luego el dedito. Yo lo siento, pero es la pura realidad. Aquí la gente porque no probó. Es que la gente ¿por qué no prueba? Pregunto. ¿Qué te va a pasar? ¿Que vas a ir a la cárcel? El gasto moito. A ver, le gustan mucho las mujeres, sí. Demasiado. Pero no quita que tú te diste un beso con un hombre una vez. Pero cuando era pequeño. Jugando a mamás y a papás y te tocó ser la mamá. Yo jugué a mamás y a papás con una chica y me tocó ser el papá. Y por eso ahí descubrí que era el buen camino. Fue mi primer beso cuando era pequeña. De hecho, yo tenía 5 años. Fue mi primer beso con 5 años. Yo veo más a Hugo como tu seguridad. Bueno, Hugo ve un sapo y sale corriendo. Ve una rana y sale corriendo. ¿Qué seguridad? ¿Qué seguridad? O sea, la seguridad soy yo a su lado. Yo soy la que resuelve. Él solo camina. Sí, mira, si fuera por Hugo, hoy estaríamos en otra ciudad sin vuelo, llorando. Porque antes llamó a la aerolínea para que nos devolvieran el dinero. Ashley llamó a la aerolínea para que nos devolvieran el dinero. Y Hugo hizo todo mal. Casi cancela el vuelo de él, el mío y de 2 personas más que habíamos encontrado, unos amigos. Y yo diciendo, Hugo, no, tal. No. Este desastre. A los 5 años, así. Ashley, gracias por las subs. Ahora les voy a contar mi versión. A ver, habla lento porque si no la gente de Brasil no te entiende. Les voy a contar mi versión. Venga, yo me callo y voy a comer. Nos cancelaron el vuelo. Bien. Había como 70 personas esperando en el mostrador de la aerolínea para ver qué pasaba, si nos devolvían el dinero, si nos ponían un vuelo a otra hora, si nos ponían un vuelo en otro aeropuerto cercano, a 1 hora de aquí, etc. Nadie hizo nada. Un amigo que nos encontramos allí compró
4 vuelos, nosotros 2 y ellos 2, por 500 euros para el que cogimos ahora, literalmente. Bien, ¿qué hizo Hugo? Llamar a la aerolínea como 6 veces. Entonces, la última vez conseguí, que nos cancelasen los 500 euros que habíamos pagado y después el que teníamos en Vigo, que nos lo cambiasen gratis para Santiago. Y después tuvimos que coger un taxi. ¿Y quién conoce a un taxista que nos hizo muy buen precio? Papá. 100 euros de taxi pagamos. Y encima la invité al McDonald's. Tócate los huevos. Y viene aquí y dice que solo sirvo para caminar. Bla, bla, bla. ¿Cómo era? Bla, bla, bla. Y te digo otra cosa. Porque una cosa no quita la otra. Y una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Esa es mi frase. Así que... Esa es mi frase. Una cosa es una cosa y otra cosa, ay, es otra cosa. E eu vou comer porque eu mereço. Porque se estamos em Barcelona é por mim. Porque ela recebeu uma mensagem com vó. Vó é a abuela, né? Ella recibió un mensaje con un vuelo nuevo para mañana a las 10 de la mañana. Entonces yo dije, disculpe, yo podía haber venido mañana perfectamente. Disculpe, caballero, pero quisiste venir hoy. No me parece bien la solución que nos está prestando, así que necesitamos un vuelo para esta misma tarde. Tendremos que coger un taxi y a ver si les podremos mandar un... Resolví. Ahora dile en portugués, ahora dile en portugués. Así llamando al señor. Ok, en español fue: disculpe, caballero, tenemos que cambiar el vuelo para hoy, no podemos hacerlo para mañana, necesitamos coger un taxi para las 7 de la tarde. Y en portugués sería: ¡ay, menino! ¡Ay, menino! Você não pode, não. Precisamos de ajuda. Não posso fazer isso, não. Ajuda o pessoal, né? A gente pagou muito dinheiro. Você tem que ajudar, né? A ver o que pode fazer. Tá bom, obrigado. Ay, no. Ok, chicos, ya hemos hecho esto. Tienes una voz en portugués, Hugo, que tienes que mirártelo bien. Ay, ¿por qué se paró el vídeo? Porque le diste pausa. Ah. En español 45 años. En portugués 15. En portugués... en portugués tiene 18. ¡Ay, menino! ¡Ay, menino! No sé si trabajar, comer o ver tu stream. ¿Y si me comes a mí? Y me trabajas y me ves. Ay, tengo que parar de ser tan coqueta. Soy mejor que ustedes coqueteando. Si yo fuera fan... Bueno, es que más... Bueno, yo soy fan, pero a Pedro Pascal le tengo respeto porque tengo miedo que me bloquee. ¿Qué shampoo você usa, Hugo? Olha. Ay, Hugo. Esta aqui. Toma, perro. Oh, puta. Eso para ti. Mitz, coqueteame. Cuando quieras, mi amor. Cuando quieras. En fin. Queda poquillo. Yo hice un par de vídeos aburrida en el aeropuerto, pero no sé si subirlo a TikTok porque es un vídeo bastante penoso. Es uno diciendo la situación, el otro es en un carrito
El otro es comiéndome un panecito y un café. Y ya. Muéstralos. No los está mi móvil. No, que los muestres. Muéstralos. Ay, no. Tengo un sujetador deportivo porque son más cómodos. Cagüín. ¿Qué se creían? ¿Que iba a enseñar las tetas? Lo guapo de esta camiseta es que tiene las letras bien puestas al revés, pero la camiseta es así. Ok, de novo, vai. Hugo, date quieto. Ah, agora não querem, né? Bueno, haz lo que quieras. Venga. Ah, claro. Não querem, não querem. Mitch, tú coqueteas así cuando te gusta alguien o te da vergüenza. Cuando me gusta alguien normalmente le beso, no le coqueteo. Passem clique. Passem clique. Eita. Fiquei sem sobrancelha. Ainda bem que avisas assim quando tiver, eu vou preparada. Já vou preparada. Efectivamente. Yo sí te veo. Yo voy a hacer así. Yo soy muy mandona, mi gente. Me gusta mandar. Hugo lo sabe que sí. Sí. A mí me gusta, para lo chiquitita que soy, a mí me gusta mandar. Hago... Come here. Come here. Miss, te amo, yo también te amo. Estoy a tus órdenes, mi reina. Ojalá tener un dragón y decir, Dracarys. Lo dije en 8 de cosas, es que estoy emocionada con Juego de Tronos. De hecho, me voy a tatuar otro dragón, mi gente, porque el de la pierna que tengo no me convence. El de la pierna es muy antiguo, es un dragón bastante antiguo. Y yo me quiero tatuar uno chiquitito en la mano. Así como volando hacia un lado. Yo me lo voy a tatuar aquí en la mano. Me gusta. Y voy a poner Dracarys escrito. Me voy a tatuar el dragón aquí y me pongo Dracarys aquí. Y cuando los junto así es dragón, Dracarys. Sí. Brianna, el otro día iba a hablar con ella. Iba a hablar con ella y me fui a dormir temprano. Y al final no le envié muchos mensajitos. Pero yo la tengo en cuenta. La tengo ahí. Analyzation. Gracias por las subs. No se me ha dado subs, tenemos que bailar. Mas eu tô cheio. A gente não tem música. Abre mi puerta. Dá. Eu já lavei o meu carro, velho lenço, já tá todo preparado. 20%. Me liga, fica à vontade, eu te faço a festa. Me liga mais tarde, eu já adorei, vamos nessa gata. Me liga mais tarde, balada, quero contigo, vamos em madrugada, dançar, pular. Adeus, oh velha, gata, me liga mais tarde, balada, quero contigo, vamos em madrugada, pular. Adeus, oh velha. E hoje eu vou bolar. Muy bien.
Free Hugo. No. Yo no lo obligo a estar aquí. Se puede ir cuando quiera. Necesito esa radio ya. Pues a veces chirría por las noches. Es decir, Porque está pegando. sí, ¿está cable. pegando qué? Sí, ¿Está pegando qué? No te sí, Hugo, sí, no. Hugo, roncas muchísimo. No ronco. Ay, contesta. Vaya señora del piso. Yo no quiero más. Espera, voy a limpiar aquí un momentito, chat. Nos van a echar por hacer ruido. No. ¿Te digo algo? No. Entonces. Sí, a ver. Me tengo que desmaquillar. No sé cómo lo voy a hacer. Ay, hay unas magdalenitas. Magdalenitas. Mi gente, tengo malas noticias. ¿Qué? Bastante malas noticias. Ando soltero, así que agarren a sus novias. Tengan cuidado, porque voy a por todas. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ok. Mira, 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 ahí está, ahí está, ahí está. No, me iba a tirar un pedo, pero sonó aire. Es que cuando ella tira pedo es... No se escuchó. ¿Ustedes saben cuando se echan perfume? Mesmo. Mas não cheira a perfume. Mentira, Hugo. Não Para. cheira a perfume. Huele bien. Te voy a hacer el número 3. Ay, no, no la aguanto. Ya no la aguanto más. No sé si voy a aguantar mucho. Vai, menina. Eu falo pra gente. ¿Y si se escucha? Se escucha, se escuchó. Ay, me recordaste una canción. Hiciste. Y entendí. Vai malandra, pam, pam, sai da boca, vai brincando com o bumbum, tam, tam, com o bumbum, tam, tam. Bueno, me voy a... Eita, gente. ¿Aguantas ahí un momentito? Não posso ir embora? No se vayan, voy a cagar. Ok. ¿Dónde está la luz? Dentro. E fico com as meninas, então. Sem problema. Então, tenho que falar, gente, pois não? Eita, mas tá muito alto esse cu. Meu Deus. Bueno, ¿qué se cuenta, mi gente? ¿Cómo están ustedes? A ver, no puedo parar de hablar, así que ustedes vayan hablando. Y pues eso, coloca música, no podes. Eu não tenho, os dos telefones están aquí. Si estás en peligro, danos una señal. No, por favor. No estoy en peligro. Todo bien. A ver, hola guapo, ¿qué haces tan solo en un lugar como este? Pues la compañía se fue a cagar. Parpadea 2 veces si estás en peligro. No, tranquilos. Estamos bien. Se for para Madrid, faço uma tatuagem em mim. Óbvio, mas eu não peguei a máquina. Eita, eu tenho papel, gente. Puta que pariu.
E agora quê? Vai ver se limpar o cu? Não. Temos um truquinho. Limpa com o dedo e lava a mão. Lava uma mão, lava a outra. Ai, meu Deus. Não vou dar, não. Hugo, mostra o corte de cabelo. Olha. Acho que o peruqueiro deixou muito atrás, né? Tá muito atrás. Eu pedi flequillo y no me lo ha hecho. Me lo dejo aquí. Hijo puta. Eita, a lua da mente. ¿Cómo viste jabón? Es lo que hay. Cuenta algo, ya estoy contando, estoy hablando para que no se escuche el culo. Tour en la habitación, básicamente. Tour hecho, ya está, pronto, todo feito. La foto. Y ahora sé que tú... es maravilloso. ¿Cómo que ya no hay entradas, Connie? Mira, yo tengo un par. Ay, Dios mío. No hagan clip, ¿eh? No hagan clip. No hagan clip. Nos conocemos. Esto tiene que quedar entre el TikTok, tú y yo. Y si hacen clip, guárdenlo. No lo suban. Que lo suben. Me voy. Hugo, quais idiomas você sabe falar? Português, espanhol, francês, inglês. Tô aprendendo alemão e capisco l'italiano. Ma parla piano piano. Está muy guapito con esa barba. Es mi barba. Lo que pasa es que nunca tengo tiempo para hacerla. Parle français, oh, mais c'est bon. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je peux parler français, mais j'ai pas rien à que dire. Tô aqui. Olá, meu. Eita, que esse cheiro? La gente pregunta con qué te limpiaste. Con una toalla. Ah, la de la Como ducha. hizo Maddie en Euforia, porque yo soy Maddie. La toallita de la ducha. Muy bien. Mira, ¿te sales ya? No, vete tú. Mi gente, una pregunta, ya me salgo. Yo me voy a quitar esto. Ya era hora. Me lo voy a quitar. Porque llevas ya con eso, mira que yo Porque te no lo me dije. gusta. No me No gusta, es que no no te me gusta. guste, Hugo. Dile, chicas y chicos, por favor, sean realistas. Díganle que sí, no porque le quede mal, sino porque lleva muchos años. Tiene que hacer un cambio. Él lleva muchos años con eso, a nariz. Tiene que hacer un cambio nuevo, algo nuevo. Empezar a cuidarse más la piel. Yo Ese que era se bon. lo quitaba porque, no sé, una renovación. Él necesita un cambio. Ustedes quieren dejarlo igual, siempre igual. Todo el mundo dice que no. Yo lo digo porque lleva ya 7 años, ya con eso. 7 años, llevo un año, 3 años. un año y medio. 3 años. No, llevas 3 un año años y no medio. llevo. No llevas un año y medio. Como mucho 2. Llevas 3 años. Porque en el estudio me lo hice cuando Llevas llevaba un 3 año y años, algo. porque te lo hiciste en 2023. ¿En qué año estamos? Al 25. Pues ya entonces ya está. Sáquese para allá. El piercing de la ceja, ay, por favor. No, tampoco. Uf. Mi hermana lo tenía y le engancharon así y le hicieron un corte. Ah, mas 7 años ya. Es una pelea. Te dio corte, mas é falso. Porque Como mi tú. hermana es brasileña y se mete en problemas. É falso como ela. Pon en el culo. Todas Me mis gusta. hermanas se metieron en problemas.
¿Verdad? Bueno, te sientas aquí. ¿Te sientas aquí? Ahora que lo pienso. No sé. Me das un poquito de agua. Sí. Obrigado. Tá bom. Otra vez al sótano, ¿no? ¿Qué sótano? ¿Qué dices? Al sótano, ¿no? Claro que no. Quando vocês fazem aniversário? Místico sujo. Dia que não existe e o no Natal. O 12 do 12. 12 do 12. Às 12:12. Y yo, el día que no existe, a las 6 de la mañana, 4 de la mañana. Con luna en Acuario. Yo con luna en A4. Hugo mostró el vídeo. ¿Quién fue? ¿Quién fue? Yo no te dije que no mostrases. ¿Quién fue? ¿Quién lo dijo? Mira, mentira, 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 no, no, no. Mentira, mentira. ¿Qué vídeo? ¿Qué mentira? No, no, no. Sí, y no te acabo de ver yo ahora haciendo así. No es, pero porque tengo... Claro, Hugo, como hayas mostrado el vídeo, que sepas que me voy a enfadar contigo. ¿Por qué? Porque yo no quería. Pronto. ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Qué vídeo? Es mentira, dejen de mentir. Es mentira. ¿Qué vídeo? Es mentira. Yo luego lo voy a ver, o sea, que quien esté mintiendo lo voy a bloquear después. No está mintiendo nadie, la única que mintió Quien esté es mintiendo, bloquear. luego lo voy a bloquear. Era un desbloqueo. Es lo que hay. ¿De qué vídeo habla? Pues, mentira todo. Pinocho. Hugo las desbloquea. Yo no dije que iba a bloquear en mi Kik. Yo las voy a bloquear en Instagram, en TikTok y en todas las plataformas. En fin. Esta noche Hugo duerme en el suelo, ¿no? Él tiene su cuarto. Él tiene su cuarto. De hecho, él puede ir a Post Malone él solo porque ya a mí me da igual perder la entrada. Se vende entrada de Post Malone para ir conmigo. Véndala. Mientras tú vayas con la gente a ver Post Malone, yo haré una quedada con las fans donde iremos al cine y comeremos algo. Mientras Hugo está en Post Malone con alguien que va a ir con él. El que quiera ir, que vaya. Yo me voy con las niñas. Connie, gracias por la sub. Gracias, mi amor. Siempre se van los mejores. Era tan joven. ¿Qué?
mí me parecía un chico maravilloso. Esto es lo que va a decir la gente. Hugo, no, ahora en serio. Ah, Hugo está haciendo esa cara puesta para dejarme mal. Y él va a seguir dejándome mal hasta ¿Qué que broma? me vengan con hate. ¿Qué te con hate por una cara? Ay, no. Los que me dicen que me muera, siguen, ¿eh? Pues toma, agarra Vale. de aquí, te subes a Los que esta. me dicen que a ver pedaleas cuando dejo en y a ver a paz, dónde no sé llegas. qué, cuando tal, que no Los sé que se meten con cuánto. esta tipiña se meten conmigo. Vale. Tú. ¿Vale? Así que controla. Controla con quién te metes. Porque te buscaré. Te encontraré. Encontraré a tus seres queridos. Los raparé. No les volverá a crecer el pelo. Porque esto es contagioso. Y a ti te dejaré por el final. Para que veas cómo uno a uno cada persona que quisiste y quieres, como uno a uno van a perder el pelo. Y no pueden hacer nada para recuperarlo. Cuidado con quién te metes. Primer y último aviso. Aprovecha para sacarte fotos con el pelo. Porque son las últimas. El mayor cumplido que te dirán es cuánto te brilla la cabeza. Apaga la luz de ahí atrás. Desenchufa el foco. Desenchufa el foco. ¿Qué champú usas? Cuidado. Esto no es un juego. Hugo filosófico. La gente que me dice tranquila. A mí cuando me dicen tranquila. Tranquila, murió cagando. Seguramente me tranquilice. Es como un... Estate bien. Ay, doctor, me duele aquí cuando hago así. Pues no lo hagas. Saludos. Esa también es una frase que digo yo mucho. Que, ay, me duele cuando hago así, pues no lo hagas. Saludos. Ya está. Ah, ok. Un momentico. Voy a bloquear a alguien aquí. ¿Qué pasó? Un momento. Déjame leer. No. Déjame leer los mensajes. Ahí, olvídate.
Bro. ¿Estás entendiendo? Lee desde aquí, lee desde aquí. Y lo iba. Bro. No entiendo. Ay, Hugo, lo digo yo. Iba a bloquear a mi madre. Ah, vale, sí, lo he visto. Iba a bloquear a mi madre porque me dijo, qué aburrida. Y yo dije, ¿quién puso eso? Joana, Y cuando voy a leer los mensajes anteriores, todo tenía sentido. Joana, ¿por Porque mi qué? madre es muy dura, ¿saben? Y yo dije, hija de puta, Joana, vete a dormir, son las 23:44 de la mañana. Vai a dormir, Joana. Casi te bloqueo, Joana. ¿Cómo ¿Por qué? puedes hacerme esto a mí? Por qué Llamarme se fala aburrida. así? Llamarme aburrida. Eita, Ya cuando empecé a leer los mensajes anteriores dije, esta persona es mi madre. me suena. Esta persona me suena, con la forma que está escribiendo, me suena. ¿Por qué mezcla español, francés y portugués? ¿Por qué mezcla español, francés y portugués? Y dije, y de la nada leí un mensaje que ponía, ¿le diste de comer a los gatos? Y dije, sí, Tiene sentido. te encontré, casi te bloqueo pensando que eres una hater, Joana. ¿Sabes qué es una hater? Una hater es una persona que me tira mal. Y tú así dices que aburrida. No, Joana, por favor. no puede ser. ¿Mamá o hater? No. No puede ser. No ves, es que mi cara fue cambiando. Cuando fui leyendo fue en plan, no puede ser. Era mi madre. Ya niña, ya niña. No puede ser. Y ya que menciono los haters. Ya que menciono los haters. Ya que menciono a los haters, mi pregunta es, ¿por qué todos quieren ser como yo, Toma, pudiendo ser mejor? toma, No, que no pueden. toma. Pues ya está. Ya puede salir. Bueno, La que puede, puede, y la que no, se me dio un pie aquí. soporta. Y la queso. Y la queso. Puede salir. Claro. Yo antes no era María, ¿ok? No era María. Lo que pasa es que acabo de salir de cagar. Ustedes saben lo que es la fuerza en el culo, Él así liberó. en el baño, para que yo salga y me vengan a soltar mierda. Pues una le viene el dolor, el esfuerzo que hizo ahí dentro, pero le sube a la cabeza. Y yo estaba como, vamos a respirar. Y yo me quedé respirando. Yo estaba respirando a mi manera. No hice nada. Y no le dije nada malo a Hugo. Lo que pasa es que Hugo exageró. Di la verdad. No, sí, obviamente. Hugo estaba fingiendo que yo le estaba echando la bronca. Obviamente. Y yo no le estaba echando la bronca. Obvio. Le estaba diciendo A ver, creo que fue bastante obvio. que no las caras. hiciera esas cosas porque me iban a soltar cosas malas. Haters. Luego, motherfuckers. hay gente mala de verdad, mi gente. Existen gente mala de verdad, aunque parece que no. Sí que los hay. Y con esto quiero decir, mandar un mensaje a alguien que yo sé que le importa una mierda. Esto es real. Quiero mandarle un mensaje a alguien que sé que a lo mejor no le importo. Le importa 3 cojones mi vida. Pero me he dado cuenta por ahí de que Alondra está mal. Alondra está mal, creo. Que está pasando por algún momento malo. He visto algún edit por ahí. No sé qué le pasará, no sé nada, no sé qué es. Pero mandarle mucho apoyo porque es una chica muy lista, muy linda, muy divertida. Y ellos están en el top 1 y que sigan haciendo su trabajo. Que todo va a pasar, que ellos van a mejorar y a veces los pequeños baches les llevan a cosas mejor. Entonces, si ella está mal ahora, significa que va a venir algo muy grande, va a mejorar
y va a seguir haciendo lo que tanto le gusta. Pase lo que pase, cualquier cosa me tienen aquí, aunque sea lejos. Para cualquier cosita les mando apoyo. Ah, PR, otra cosa. PR es otra cosa. No, es porque la gente no entiende que yo no tengo nada, no sé de qué le pasa ni nada, pero yo lo digo respeto a los haters, ya que estaba mencionando, porque por ejemplo la gente es tan pesada que no entienden que pueden hacer carga en la vida de las personas. Yo he estado bastante tiempo mal por haters porque no saben la cantidad de mensajes que pueden llegar con maldad y ustedes no lo ven. No hace falta que lo publiquen en redes sociales, es que no hace falta para que siga llegando. Y yo al menos sigo siendo buena persona, porque a pesar de que yo defiendo a la gente, trato bien a la gente, intento que no haya hate, a veces digo frases de diva, pero lo digo para todo el mundo. No va para nadie en sí, es para todo el mundo. Aún así, con todo lo que aguanto que la gente sí me tire mierda, que sí que me envíen mierdas, me envíen indirectas, que me envíen insultos, que me traten mal, aún así sigo aquí y aguanto lo que puedo. ¿Ok? Hay mucha gente mala, hay mucha gente aburrida. Hay gente mala y aburrida. Realmente. Mala y aburrida. Pero bueno. Son cosas. Hay gente sin empatía. Eso yo este año he descubierto que por mucho que tú quieras que alguien tenga empatía contigo, no le puedes exigir. Hay personas que no saben ni siquiera lo que es la palabra empatía. Para ellos no está en su vocabulario y ellos viven la vida y siempre están como, ¿yo qué hice? Yo no entiendo, yo no sé qué. Excusas, mi gente, la gente sí sabe lo que hace porque la gente no es tonta. Cuando os pase alguna cosa y digáis, ay, ¿por qué me hizo esto? ¿Lo habrá hecho por alguna manera? No. Lo hizo para hacerte el mal. Punto, se acabó. La gente sí sabe lo que hace porque la gente no es tonta. Sí que saben. Saben por dónde van y punto. La gente es mala, se hace la víctima. Se hacen la víctima y en el momento más frágil, donde ven, cuando creen que ya la gente ya olvidó, siguen metiendo mierda y la gente no se da cuenta. No se dan cuenta. Hay gente mala de verdad. Pero eso se verá con el tiempo. Por eso a mí no me hace falta aquí insultar a la gente, decir, pues mira, este me cae mal, esta no sé qué, este no sé cuánto, porque la gente se va a dar cuenta. Todo cae, todos los reinados caen tarde o temprano. Todos. Los que crecen, se les nota que crecen. Los que caen, se les nota que caen. Es así, es una realidad. Entonces, todo mal llegará. Y yo sé que la gente se ríe mucho con lo de que a mí me va muy mal, que tengo muy mala suerte. A mí me hace gracia, pero a la vez me sienta mal, porque es como, a ver, soy desgraciada, pero no quita que luego siempre me aparecen cosas muy buenas cuando menos me lo espero. Por eso yo siempre uso la frase de en los negocios las mejores ideas llegan tarde. Porque cuando yo pienso algo creativo, no me sale, me pasan cosas así como que la vida es un desastre, siempre me ocurren cosas a diario. Luego aparece una cosa buena y digo, uy, ¿cómo llegué yo hasta aquí? Y era como un, te vas a caer, te vas a caer, te vas a caer y te vas a levantar. Y el te vas a levantar no lo ves venir, sale solo. Pero a las 12 de la madrugada. Leí eso. O lo leí mal. Porque perodas en portugués não é nu. ¿Por qué te echas a un lado? Me duele la espalda. ¿La espalda o la barriga? No, la espalda. Estoy de baja, tío. Hugo. ¿Ves cómo la lías tú solo? No, ¿verdad? Bueno. Sin duda alguna el karma existe. Haz el bien para que te vaya bien, haz el mal y no esperes que te vaya bien. Pues que no se olvide de mí. Ya, bueno, esa frase cualquiera la puede interpretar mal.
¿entienden? Porque, por ejemplo, a mí cuando me pasan cosas malas, cualquiera puede decir, ay, está haciendo cosas malas y le pasan cosas malas. A mí me llevan pasando cosas malas desde que nací. De pequeña me quisieron secuestrar. Me pusieron una pistola a la cabeza. Me hicieron muchas cosas que no pienso decir. A mí me pasó muchas cosas. ¿Y eso significa tener mala suerte? No. Y de pronto Es para que aprendas. A veces es aprendizaje. Aprendizaje para que veas dónde estás y cómo es la vida, para que aprendas y tengas un ojo aquí y otro aquí y otro aquí y otro aquí. Y yo con todas las cosas malas que me pasaron, hicieron que yo tenga cuidado. Mira, yo tengo tanto cuidado que yo no me he roto un hueso en la vida. Casi no me caigo. Casi no me hago daño. Tengo mucho cuidado. Tengo problemas de salud, pero eso no... Te estoy poniendo el fondo. Eso no me ayuda ¿Cómo aún. no? Te estoy poniendo la música de fondo, dale. Eso no es música de fondo. And if I kiss you, make you feel alright. How we go 1,000 miles. And I wanna fight, yeah, I wanna fight. Eso es música triste. But all my tears have been used up on another. Venga, hagan el edit, ya tienen la música. Another Hagan el edit y se inventan el pop. tears have been used up on another love. Another love. All my tears have been used up. ¿Ya? Ando con una rubia con los ojos de colores, con una voz de los cargadores, una pelirroja para la bolsa de valores, con una morena con 3 cargadores, ando con una rubia con los ojos de colores. Tienes que ir a revisarte eso, ¿eh? Lo que Tienes que revisarte esa rodilla. Porque ayer ya... ayer no, rompió. Hace 2 días yo me preocupé, ¿eh? Yo me preocupé porque... Bueno, no voy a comentar el asunto. Fala un poco en portugués con a gente, Mitch. Gente, voy a preguntar a la gente de Spanish si les importa si yo hablo portugués, aunque sea 1 minuto o 2. ¿Ustedes les importa? Ustedes van a intentar entenderme, van a intentar analizar, traducir. ¿Traducir o qué? Soy bilingüe, mi afín. Intenten traducir. Ustedes, si aprenden portugués conmigo, hay una cosa que me hace mucha ilusión. Y es que yo a veces digo que, bueno, no quiero hablar tanto portugués, pero hay veces que digo, la gente que habla español puede aprender en portugués. Y saber un idioma como el portugués y el español es bueno para ustedes también. Eita. Llegan muy lejos. Piensen que Brasil es muy grande. Vamos a dar unas clases de portugués. Eh, Lo básico. Pero si tú no sabes. Menina, fala português melhor que você. Le cambio. Ela fala português muito melhor que você. Deixa Bueno, eu falar vamos a merda, probar. porque ela fala muito melhor. Então, gente, Sabe? estas son clases de portugués. Para de Quiero que brincadeira, porque eu falo intenten melhor. entender. Así luego, si algún día les habla alguien en portugués, al menos saben lo básico. Hola, ¿qué tal estás? Oi, tudo bem? Escuchen el ruido. Oi, como você tá? Vale. Oi, tudo bem? Como você está? Você já foi na igreja hoje? Já foi comprar pão? Comeu um feijãozinho? Um estrogonofe? Não foi comer, né? Então, Mas eles não sabem que eu foi vou no pra Parque balada. da Xuxa? Eu, de pequena, sempre ia no Parque da Xuxa. Até que um dia, quando eu era maior, com uns 15 anos, o meu tio me levou de novo. E eu falei, nossa, que porra é essa? Que merda. Pensava que era mais grande. O que aconteceu era que quando eu fui, eu era pequena, né? Eu tinha 5 anos. Então o parque pra mim era enorme, lá em São Paulo. Mas realmente era uma merda. E a Xuxa não tá, né? Que sentido tem ir no Parque da Xuxa e a Xuxa não estar? Gente, tá entendendo nem porra. Você fala... Porque a Xuxa é só para baixinhos. Não entendo. Hay que intentarlo. Tem que tentar, mas Yo dije que de pequeña fui a un parque de Despacio. atracciones que había de Xuxa. muito rápido. Pero era una caca. Despacinho.
Da Sucha. Alguém não entendeu Sucha? Achucha, achucha. Você cresceu? Sushi? Quem Eu é cresci, sushi? minha filha. Ah, sushi. Então, fiz. Sushi é seu cu. Uma coisa que fazia muito meu tio era me levar a comprar morango com chocolate branco. E o que eu ficava louca da cabeça, é que quando chegava lá na lojinha que tinha morango com chocolate, Xoxinho. eles colocam o chocolate 5 pauzinho e tem uma água que você colocava o chocolate ficava duro. O quê? E eu ficava, nossa, que coisa inteligente é Isso essa? não é água, Coisa isso é... de outro planeta. Isso não é água. Era outra coisa. Isso é... como se diz? Sim, eu não sei o que era. Gelo quente, qual é o nome? Que yo de pequeña íbamos a comprar fresas de chocolate. Y el chico de la tienda ponía las fresas en una cosa con agua. Y cuando sacaba el chocolate estaba seco, Como era, puta que pariu? envolvido en la fresa. Já lo sei. Pero dice Hugo que no es agua. Agua gelada. Não, mas tem um nome. Nitrógeno líquido. Nitrógeno. Nitrógeno liquado, caralho. Eu sabia. Pone una, o sea, no helio, no. Oxígeno de ese. Nitrógeno. Não sei, nitrógeno, sódio. Nitrógeno liquado. Água gelada, não sei. Mas estava muito bom. E quando eu voltei com 15 anos, ele fazia sempre isso. Quando eu voltei com 15 anos, ele me voltou a levar no mesmo lugar. Eu chorei, mas- minha filha. Eu chorei porque o meu tio é como meu pai. Porque eu não tive pai quando eu era criança, mas ele me educou como se fosse meu pai. Envolvido. Então eu voltei e ele fez isso e eu chorei, gente. Envolvido. Chorei Tá porque eu bom. falei, me levou pro mesmo sítio de sempre para me dar os morangos com chocolate. Eu comprei um dia. Hugo y yo intentamos hacer uno de fresa y chocolate una vez. Nos salió fatal. Porque no es pro... Ruim. No conseguimos. Fica ruim. Solo entendí 15 años. Que intentamos hacer un chocolate de esos, pero si no hay el agua esa de Gelado. nitrógeno, pues no sé, que no queda bien. Porque si lo metes en el congelador, la fresa no queda igual. Brianna, ¿te vas? Eita. Não. Tiene que trabajar mañana. Meu Que ahora Deus. está en una floristería y de administrativa. Que se cree que no lo veo. Ah, caralho. Administra bem. Ah, se vai ella. Ah, vale. Irene, ¿te vas tú? Irene, não. Mas Giulia, eu parlo pra tu. Mitch, a ver, ahora Mitch, enseña a Perfecto. ligar en português. Eu parlo per te. Oi, tudo bem? Tá muito gostosa hoje. Você quer sair hoje pra ir tomar algo? Numa festinha, numa balada? Aí a gente pode ir cozinhar algo, ver Netflix, mas não ver Netflix. Não sei. O que você quer que a gente faça? Lisinha, É não gostei gostosa. disso. Não gostei lisinha. Eita. Eita, eu quero. Eita. Não sei. Não sei, meninas. É que hay palabras que eu não sei em português. Como qual? Eu sei. No sé, ¿cómo se dice? No sé, es que yo, para que me salga el portugués bien, tengo que hablar con otra persona que habla portugués bien. Fala então. Porque hay veces que hay palabras que no me salen. Eu te ensino. ¿Cómo me vas a enseñar si no Eu sabes? sei sim. No sabes, Hugo. Eu sei até gírias. ¿Sabes? Até gírias. ¿Qué es eso? Né? Até gírias. Ela nem sabe o que é isso. Yo no sé qué dijiste. Nem sabe o que é uma gíria. Ou giria, não sei como se diz. Gíria, né? Jergas. Eu sei. Jergas. Não, Ela giria. nem sabe. Gírias. Gírias. Nossa, não sei. Você não sabe. KKK é jajaja. Hay una cosa en Brasil que yo no entiendo. ¿Ves? Esto es otra historia. Yo siempre tengo story times. Quando eu ia no colégio, eles sempre me davam uma bolsa de leite em pó. Cada semana pra levar em casa. Eu acho que essa história eu contei. E eu não sabia por quê, gente. Por quê? Porque falta leite? E eles dão mais?
ou tem uma fábrica de leite e eles dão de presente. Mas eles não davam paçoca pra você? Não, me davam bolsas, sacos. Não, saco não. Que delícia, meu Deus, a paçoquinha. Davam Eu devoro caixinhas. pacote de Nossa. de leite em pó. Que me davam sacos de leche en polvo. Mas bombom garoto não. Cada vez, todos los viernes, al volver a casa, en el colegio, en la escuela infantil, y yo les pregunté si allí hay mucha leche, demasiado como para que regalen en los colegios, ou é porque eu iba a um colégio privado. Pode ser que era porque eu tava no colégio privado, né? Mas o que aconteceu com o leite em pó? Vou explicar. Pero o que passa com o leite em polvo? Que a Nutella, sabe o que é Nutella, né? Chocolate. Tava muito caro nas lojas. Chocolate tá muito caro, tudo que seja chocolate. E quando eu pedia pra minha mãe pão com chocolate, ela sempre me dava pão desse de manteiga, com manteiga e cacau não, Nesquik em cima. E fechava e era pão com chocolate. Me daba un pan con mantequilla y colacao o Nesquik y me decía, toma, pan con chocolate. Y entonces yo hice un descubrimiento, yo sola cuando era pequeña, yo fiz un descubrimiento con leche en pó, o leche en polvo. Nascal. Y yo, pruébenlo, prova isso, tá bom? Leite em pó com açúcar, mas tem menos açúcar, mais leite em pó e menos açúcar. E você gira. E depois tu come assim, normal, como se fosse pó. Nossa, gente, isso é uma delícia. Eu fiz o meu próprio... Eu comia isso quando eu era criança. E depois, quando tem na boca, você tem... É buenísimo, ves, hay gente que lo probó. Leche en polvo con azúcar. Quando você tem na boca, você tem que dizer pipoca. A boca bem cheia. Hugo, Pipoca. es buenísimo. Não, bom, né? Yo comía eso cuando quería comer algo dulce. Yo usaba la leche en polvo, que tenían sacos y sacos, bolsas y bolsas de eso. E comia isso, está bueníssimo. E eu creia que era a única que eu tinha inventado isso. Não sei em que momento eu juntei açúcar, pôr leite em pó e falei, nossa, que bom. Ves, a gente sí sabe o que é isso. Vou experimentar. Experimenta. Mas não se vicie, né? La gente que quiera experimentar leche en polvo con azúcar y lo comen así en cucharaditas, obviamente no mucho, si es un vaso pues lo echan así, aquí así, como cuando echan el leche condensado en un vaso y comen el leche condensado solo. Es que yo de comidas, yo engordo a la gente, porque sé tanta comida, hay tanta comida buena en Brasil que yo es normal que sepa de todas estas comidas. Ser brasileiro mesmo, é comer coxinha. Qual é a comida que você mais gosta do Brasil? Comida que eu mais gosto? Mas Estrogonofe. comida, não de comida de Estrogonofe prato. e pizza com catupiry. Eu sei da pizza, mas não de prato. Mas comida industrial. Pastel de queijo. Chocolate, brigadeiro. Pastel de queijo e carne. E o docinho que mais gosta? Não, e frango. O docinho? Com catupiry. Mas que doce você gosta? Doce, brigadeiro. E o batom doce de de garoto? leite, o doce de leite. O doce de leite não é o mesmo que vendem aqui. O doce de leite de Espanha é uma merda. El dulce de leche de España es una mierda. El dulce de leche de Latinoamérica, yo no sé qué le hacen. Pero el dulce de leche de aquí, no sé qué mierda hacen. Ellos venden algo y dicen dulce de leche. ¿Dulce de leche? ¿Qué, menina? No. La gente que es de España aquí y nunca ha probado dulce de leche, por favor. A mí me gusta mucho. Prueben el dulce de leche de fuera, porque de aquí... Los alfajores. Oh, qué buenos. Un alfajor bueno. Alfajor. A mí me gusta porque el dulce de leche del alfajor es el real. Uf, qué bueno. El dulce de leche del alfajor es el real, por eso. Porque si no... Dulce de leche y guayaba. O doce de guayaba. Necesito ir a Brasil. Váyase. Tiene que probar la comida. La mielcita esta que viene en los... Lo que yo comía mucho.
yo quando iba a la fruteria com minha mamã, eu ia na fruteria com a minha mãe. O meu sim. E sempre que a gente estava na cola da fruteria, eu não conseguia ficar quieta, né? Que bem pacote. Yo no me quedaba quieta, entonces yo agarraba unas bolsitas así chiquititas, umas bolsinhas que tem mel. E você tira assim com a boca, como o doce de leite que vende nas lojinhas, e chupa. Oh, Y chupas comienza. la miel. Ay, qué bueno está eso. Yo le di uno a Hugo una vez. é bom. Él se murió, estuvo todo el rato con la miel. Escuta, como se chama a pastinha essa branquinha que você coloca... Tapioca. a tapioca. Tapioca Hugo Nossa, también gosta. com coquinho. Tapioca. A tapioca. Tapioca delícia. es como unas bolitas, Nossa, una meu masita. Deus. Una masa en la que tú haces como si fuera una tortillita, una, ¿cómo se dice? Tapioca com Una coco. tortita. Y luego le echas leche condensada Com con queijo coco. não, é gosto doce. Y la doblas como un taco. Tapioca doce. Eita. Tapioca doce. Puta Estamos falando da que doce. pariu. Estamos hablando de la dulce. Muito bom. Com coquinho e leite merengada. Nossa. Condensado. Leite condensado. Açaí não gosto. Vê? A mí no me Gosto gusta el no. açaí tampoco. Não gosto de açaí. Pero ¿sabes por qué pasa? Que tú y yo no lo probamos con leche condensada. Ah, caralho. Então. Porque dicen que con la leche condensada está muy bueno el açaí. Y yo solo la probé a secas, que lo compraba mi hermana y decía, esto no sabe a nada. Y sí que es verdad que lo comen con plátano y con cereales. Pero yo lo probé con cereales y sabía fatal. Y dije, a mí no me gusta. La banana frita. Uf. Me encanta. Doeu, a la gente le dolió que yo dijera que el açaí es mal. Açaí é bom. Açaí acá en Paraguay es buenísimo. Claro, es que yo no lo probé con leche condensada. Yo no sé cómo será con leche condensada, pero es que a mí no me sabía nada. No me sabía nada. O biscoito que eu mandei é de doce de leite. Sabe quem vai comer? Eu. Ah, ela nem vai experimentar. Plátano frito. Eita. Adoro. Es el favorito de Hugo. Cada Ay, vez que vamos a un sitio, él le dice, cuando vamos a estos sitios donde hacen comida brasileña, el churrasco, Um rodízio. Hugo coge y Un dice, rodillo. dame 8. Trae 8, Y 9 el señor 10. le trae 8. É, El señor le trae 8 y él se come los eu 8. como tudo. Y dices, no. Carne, não quero não. Trae Y luego estoy yo en la mesa, él se va y me quedo yo sola porque se tiene que ir a cagar y me quedo yo sola en la mesa. Siempre igual, siempre me hace pasar la misma vergüenza. Me quedo yo sola comiendo. Eu resetei o Windows. O Windows fica parado. Tá bom. Então vou resetear. El açaí es como amargo, ¿a que sí? Yo no le veo Yo no le veo el... Eu tô quase aprendendo a falar espanhol por causa da Mitch. É. A ver se ela aprende também. Porque ela não sabe tampouco. En México se comen con leche condensada o con O quê? De que tá falando? queso De que tá falando? del açaí. No sabía que se comía con queso. Já provou o Guaraná Jesus? Holy fucking... Você tá perguntando isso pra Jesus? Porque o Guaraná eu tomei, agora eu não sei do que tá falando. Mas ela gosta de Guaraná sem açúcar. Sem açúcar. Não. Nossa. Aí meu tem Deus. Guaraná que é zero, também sabe Nossa, igual. É ruim. Então eu compro. Ruim. No, sabe igual que la Coca-Cola cero. Puta Es que lo pariu. mismo. É ruim. Nossa. Não. Não sabe igual. Não é nem parecido. No. ¿Saben por qué yo como tan mal? Les voy a decir el secreto. Os voy a decir por qué como tan mal. Y es porque toda mi familia es cocinera. Mis tíos son cocineros. Mi tío tiene una fábrica de coxinhas. Una fábrica en Alemania, no en Brasil. Mas não é só de coxinhas. É De pastel, coxinhas, e de todo. pastel, de brigadeiro, todo. Mi otro tío es panadero y yo llevo toda la vida en la panadería. Desde que yo era bebé, yo estuve en la panadería con mi tío. Entonces por eso yo como tan mal. Porque yo llegaba cuando era chiquita y comía ya todo en la panadería. Yo comía allí en la panadería hacen comida también, entonces yo comía todo.
Por eso como tan mal. Di para esa panadería. No. Pataría. No, claro que no. Tá bom, então não. De hecho, creo que mi tío cerró la panadería. Ya no tiene la panadería. Qué pena. Panadería, Sí. Ya no tiene. Y mi tío de Alemania ya creo que solo vende online. Él no tiene ningún lugar. Solo es online. Açaí con leite en pó. No gosto de Mitch, açaí. tu madre no tuvo ningún problema con las huelgas en Francia. Yo no sabía ni que había huelgas en Francia. Le tengo que preguntar. Joana, I tudo don't bem know. por aí? Tudo bem? Mi madre ya no me está viendo. Ela Hasta tá ahora ya dormindo. está muerta. Tá dormindo. O sea, muerta durmiendo. Me refiero, muerta de durmiendo. Ay, Dios mío. Toca madera. Nossa, fala bem. Ay, que no lo dije así. Era una manera de hablar. Diciendo que está dormida. Por Dios. Sí, sí. Dios. Credo. Por favor. ¿Te gusta el aguacate? Potasio. Verde, muy bueno. Con arroz Muy blanco. bueno, con arroz blanco. Já comeu cuscuz? Eu não gosto. Eu gostei. A Joana fez pra mim e eu gostei. Não comeria todo dia, mas gostei. Já provou takis? Takis son Não los... gostamos, não. No son, takis no son los Sí, salgadinhos. Sí. No. Aguacate. Yo sé hacer una salsa con aguacate. Para comerlo con Doritos o con ¿cómo se llaman los Doritos? Son... Totopos. No, ¿cómo se llama? Nachos. Nachos. Para comerlo con nachos. Una salsa que me enseñó mi hermana es aguacate triturado, no, aplastado. Guacamole, ¿por qué Aplastado, dices? que queden trocitos grandes pero muy chiquititos, aplastado. Todo el aguacate. Y luego ponen limón. Aplastan un limón así un poquito por encima. Y luego le echan sal. Y era mayonesa. Mayonesa. Y era mayonesa. Y mezclan. Oh my gosh. Con unos ay, ¿cómo se llamaba? Doritos. Nachos. O Totopos. nachos normales. Eso me lo enseñó mi hermana. Y está muy bueno. Mitch, ¿ya probó churros? Yo probé churros con dulce de leche. Mira, los mejores churros con dulce de leche que probé en mi vida. Los mejores churros de dulce de leche que probé en mi vida. Era de un señor que había en las favelas. Literalmente en las favelas. Con un carrito. Y que vendía churros con dulce de leche dentro. Um velhinho que estava nas favelas com churros e doce de leite, esse foi o melhor churro que eu comi na minha vida. Realmente, esos son los mejores, no hay otro. No vayan a ninguna tienda, pija, no sé qué. No, no, no. Esos son los verdaderos churros con chocolate o dulce de leche. Esos son los verdaderos churros. Qué bueno. Es que tú lo probaste ese churro, tío. Y yo no sé cómo enseñarte porque no... Ni siquiera hay un dulce de leche aquí que sea igual Me tendrás que al de Brasil. Tendrás que enseñármelo en Brasil. Harías una collab con Abby. Y yo ya dije que sí, que sí. Vayan a Brasil, yo quiero. Yo quiero. Quiero tanto. Ah, mira, Storytime, me acabo de acordar una cosa. Verás. Yo también te quiero, es que el otro país, no me juzguen la gente de Venezuela, Argentina, Chile, no me juzguen, pero esto es una cosa real. El segundo país que yo más amo, yo amo todos, pero el segundo país con el que estoy obsesionada es México. Ustedes no saben cuánto yo tengo ganas de ir a México. De agua. Es que es una locura. Yo amo tanto a la gente de México, que no es normal. Y yo el otro día estaba en la peluquería y me pusieron así lavándome el pelo así, yo estaba así. Y empezó a llegar un montón de gente a la peluquería, porque como que en la peluquería lo que voy es como una academia. Y empezó a llegar muchísima gente y interrumpieron a la que me estaba lavando la cabeza.
Y coge la señora que la interrumpió y dijo, ay, perdona, amiga, es que venimos de muy lejos. Y yo solo levanté la cabeza y yo dije, no pasa nada, puede interrumpir lo que quiera. Porque yo ya sabía que eran mexicanos, eran todos mexicanos. De hecho, me salió una sonrisita. Y estuve allí observándoles así. En vez de estar lavándome el pelo, estaba así. No sé. Pues a mí... ¿Pero por qué lo dices por el acento? Yo ya sabía que eran de México. De hecho, lo dijeron luego, que vinieron de México a esa academia a España solo para verla, no sé qué tal. Y yo me quedé como, toda esta gente es de México, ya está, que llévenme como ustedes. De hecho, pasó una cosa muy graciosa, story time. Estábamos en la peluquería y ellos vienen de México. Era una excursión, ¿sabes? Por Galicia. Uh-huh. Y vinieron de México y era mucha gente que entró a la peluquería, porque creo que son estudiantes de peluquería, lo que sea. Y se fueron y una señora dijo, ¿puedo ir al baño? Vale, pues se fueron. ¿Todos? Se fueron, pasa como 30 minutos y sale la señora del baño. Y Como dice, tú, se fueron sin mí. Y dijimos, no, se habían ido ya. La señora se quedó en la peluquería porque estaba en el baño. Ay, no. Y echamos a reír todas las que estábamos allí porque dijimos, no, Cagó por el lado. ahí Se temimos cagó por encima su seguro. vida. Dijimos, pobre señora, que Se va cagó atrás. encima seguro. Ya se habían ido en autobús. Esas cosas solo pasan a los latinos, yo creo. Porque no puede ser. ¿Ves? Eso es algo que me pasaría a mí real. 100%. Mitch conhece RBD? RBD? Oh, Eu Deus. adoro. Vocês Nossa. sabem quem era eu? A Colucci. A Mia. Mia Colucci. Yo tenía hasta el disfraz de RBD. Yo tenía el disfraz, yo tenía la falda con la ropa. Mi mamá tiene una foto, yo la busco y yo la enseño. Mi mamá tiene una foto mía con la ropa en mi casa, con la ropita, con el de colegio. Y yo creía que yo era Mía. Porque yo estaba obsesionada con Mía. Yo estaba obsesionada con Mía, gente. Yo quería ser ella. Você tem um problema. Sí, a mí me encanta. Y lo peor de todo, esto es surrealista, me va a echar la bronca. Pero yo nací viendo RBD en português. Eu nasci vendo o RBD em português. O que aconteceu? Quando eu me fiz maior e eu vi que eles falavam espanhol, eu fiquei... Yo cuando vi que hablaban español me quedé imposible, ellos son brasileños. Sabe? yo dije, imposible. Sabe? Ellos hablan portugués, ¿qué hacen hablando? ¿Qué idioma están hablando? Yo me quedé así como... ¿Sabes a quién me gustaba a mí que me encantaba? A la pelirroja. Dulce María. Ay, Creo que se llamaba Dulce María, la pelirroja. la madre. La pelirroja. En la vida real. Se Ah, llamaba es verdad. Dulce María. A mí me gustaba la madre de ella. ¡Qué crash! La madre de ella. Yo quería también ser la madre de ella. ¡Qué crash! Que era así como muy linda, tan... Y soy rebelde. Y soy rebelde. Esto es muy latino, por nuestra parte, No todo el mundo nació con... Bueno, con eso y con las Spice Girls, no, las otras. Bueno, no sé si eran las Spice Girls. Yo también creía que las Spice Girls eran brasileñas. No. La de... ACRG, ja, de... Yo pensaba que esas eran brasileñas. A ver, no se sabe aún de dónde son. De Júpiter. Yo pensaba que esas eran brasileñas y yo me quedé toda agobiada un día que escuché la canción de España y dijeron que eran españolas. Y dije, imposible, porque yo eso lo escuchaba en Brasil. Y dije, imposible que eso... Ay, estropeé mi pelo ya para el Post Malone. Qué lío. Camela. La gente de aquí conoce a Camela. Por favor. Agáchate y conocela. Decidme que conocéis a Camela. Y no es Benito. No es Benito. Elas são. Dicen que sí que son brasileñas. No, son españolas. Las Ketchum son... Las de ACRG. Porque puede que hicieran otra versión. Eles fizeram outra versão em português. Pode ser. Claro. Mas as verdadeiras do En vez ACRG de são ACDG, espanholas. ACDG, JDG, decía ACDG. Ay, de...
¿Eh? ¿Es en español? Es que es el remix de una canción en inglés. No sé, De un bro. rap. Es la de... No. Que luego hizo Trueno también. Que luego hizo Trueno. No, esa es la que dices. Luego hizo Trueno también un remix. Vale, hace falta que lo repitas 4 veces. Del país. No sé. Es que Trueno hizo la canción. Hace falta que lo repita 4 Las veces. Ketchup. Pero el chico no me... Me gusta para mía. Mitch, você gostava mais do Miguel, Diego ou Giovanni? Eu do Miguel. Estão falando de RBD, O não? Miguel era o noivo da Eu não Mia. gostava de nenhum. A Mia. Eu gostava da Mia do cabelo vermelho. Y de la madre. A mí no me gustaba ningún chico. Yo nunca presté atención a ningún chico. Yo creo que de esas yo ya sabía que era lesbiana, porque solo me interesaban las mujeres de esa serie. Roberta. Solo me gustaban las mujeres. De hecho, yo creía que el que tenía el pelo rojo, rubio, tal, era gay. En la vida real es gay. Creo. Yo ya lo sabía. Yo lo vi y dije, gay. Mish, tú veías Patito Feo. Yo miraba Patito Feo y me creía Antonella Pasar también. esta esquina, a que manda Lo que pasa es que luego me empezó a gustar Patito, pero por el grupo que tienen, así. Yo soy más como el grupo de Patito, unidos, tal. Pero me gustaba Antonella. Yo me ponía la radio todos los días. Bueno, pues eso. Pues ahora tenemos que hablar más bajito, por si acaso. ¿Viste Floricienta? No. No vi Floricienta. ¿Saben lo que vi? La de Betty la Fea, pero en vez de Betty, la que es en latina. La chica que al final en la serie se opera la nariz y se ve súper linda. Yo estaba enganchada a esa serie. ¿Cómo se llama? Se llamaba Rubí. Yo estaba enganchada a esa serie. Que ella era como Betty la Fea. Rubí, ¿qué sería? Y la Chocolate. Una serie que se llamaba Chocolate. Ay, creo que también la veía. Dame chocolate. Sí. Dame de tus labios. Que a pesar de ser tan sabios, no conocen de debate. Ay, dame un beso que me mate. Tú pasabas mucho tiempo con tu madre. Mucho. Mucho tiempo con tu madre. Yo veía las novelas todas. Yo miraba el diario, Pasión el de diario de Gavilanes. Patricio. Ay, El diario de Patricio. Mi madre me quería llevar. Te pregunto, ¿quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Una fiera inquieta que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Nadie me lo quita. Siempre seré yo su dueña. Por la que no duerme, por la que se muere, por la que respira. Yo soy su mujer. Bien. ¿Saben teles que la veo? Un poco. Y me encantaba Juan Reyes. Juan Reyes. Juan Reyes. Los hermanos, los tres hermanos.
Gael, banea a ese tío. ¿Quién? Tú sabes. Grande. Buah, qué grande es. ¿Por qué? Por decir tonterías. ¿Qué dijo? Ahí encima está. Un poquito más. Más. Ahí. No lo leo. Qué raro. Ah, Qué raro que lo veas. Lo ves todo. Este anda con 17 ojos puestos. 14 comandos. el dolor en su voz. Es que como hiciste ahí como... Ese, cuidado. Me repite. Con la que respira. Yo soy su mujer. No el... Ah. Con la que respira. ¿Qué lleva esto? El... Ah, fue increíble. A mí no me sale. Porque yo escuchaba mucho Pablo Alborán. Y tú, y solamente tú. De hecho, ahora es que... Sí, siempre, joder, ahora no. Yo pensaba que era entero, ¿eh? No, joder, siempre fue. Es que no tenía cara, o sea, no tenía nada que dijera... ¿sabes? Ahora vamos a hablar de dibujos. ¿Qué dibujos ustedes veían de pequeño? ¿Ustedes veían dibujos internacionales o miraban dibujos más de su país? Detective Conan. Porque yo, por ejemplo... No, pero yo estoy hablando de muy pequeña. Cuando tú tenías 5 años y te dejaban ver la tele. Doraemon. Yo miraba Shin-Chan Shin-Chan. Senosuke Nohara. y el Castillo Hachimbun. ¡Wow! ¡Nevado! ¡Uah! ¡Visaje! ¡Monstruo del culo gordo! Ay, no, Hugo, no tiene nada que ver. Scooby-Doo. Papá. No, yo miraba el perro Agallas. El perro cobarde. Cobarde, bueno, Agallas, ¿Cobarde? el perro. No, Agallas el perro cobarde. Castillo Hachimbun. Brandy y el señor Bigotes. Aquí en España se llama Brandy y Mr. Whiskers. Yo miraba a Lola y que eran 2 hermanos. Que jugaban un Sí. juego de una serpiente que había que subir unas escaleras. Y si bajabas por la serpiente como un tobogán. Lola y Teo. Lola y... ¿Saben lo que veía también? no sé. También veía mucho Kim Possible. Yo también miraba Kim Possible. Ay, Hugo. Yo no solo miraba... ¿Yo sabes qué miraba? Buah, muchísimo. Yo miraba muchísimo... la de pelo rosa, ¿cómo se llama? Pelo rosa. Sí, coño, no me sale, tío. Charlie y Lola. Lazy Town. Ah, Lazy Town. Brother, yo me disfracé de la chica de Lazy Town. Me encantaba esa serie. Y yo siempre creí que el señor este de Supervivientes era el mismo que el superhéroe de Lazy Town. Sí. Pues yo pensé que el de Supervivientes, superviviente no sé qué,
El que hace de supervivencia, que se bebía Bear chupis. Grylls, Bear Grylls. Yo pensaba que era la misma persona. El Spartacus y el de superviviente, que era un programa de televisión donde él sobrevivía en The una Last isla. Survivor. Yo pensaba que era lo mismo. Chávez. Chávez. Chávez del 8. Chávez del 8. Ah, el Chavo del 8. Ese yo miraba muchísimo. Muchísimo. Mamá. La Pantera Rosa. Yo ese Corre no caminos. lo veía tanto. Buah, eso sí. Pucca. Los Looney Tunes. Había una que mi Batman. madre le hizo el cumpleaños entero a mi hermana. Buah. De esa, era Mónica. Una Mónica que era como una muñequita. Acaba de decirlo Amalia, ¿eh? Amalia 7. Ed y Eddie. No, las Bratz no. Yo tengo a Tabla. En mi estudio de tatuajes. Tengo a Tabla allí. Turma da Mónica, exactamente. Guapísimo. Había una canción en portugués que mi mamá odiaba que yo cantara. Y yo cantaba todos los días por la casa para molestarla, a ella y a mis hermanas. Y mi madre me decía siempre, no cantes esa canción que estoy cansada. Adivinen la canción. Yo cantaba así. Mariana conta Mariana conta Mariana. Y ella Mariana conta 2. Y así hasta el 10. Mariana conta 8. Mariana conta... É 1, é 2, é 3, é 4, é 5, é 6, é 7 e 8. Ana, viva Mariana. Así. ¿Te acuerdas? Ya no. Pues yo la cantaba todo el día. Y mi madre ¿Cómo me eres? tiraba chancletazo en la cara y me decía, cállate, cállate, que me estás molestando, cállate. Susana, ¿cuántos años tienes? Los Rugrats. Nossa, eu veía isso, mas puta que pariu. Igual, Eu tinha 3 anos. Você tem 40. ay, igual, hay gente que mira dibujos igual que tú. Meu Deus. Yo miraba una serie en Disney, Susana. una serie que yo ¿Cómo que odiaba, no? odiaba con todo mi corazón. Y luego cuando me hice mayor, empecé a cogerle cariño a los... Era... Cambio de clases en España. No. Mariana, solo es en España. Yo no digo cambio de clase. Claro, solo en España. No, pero yo estoy hablando del que son 3 amigas que en un coso de caballos. Max, Bertini y Valentina, Pluto, Nacho y Mafalda. No, la de los caballos, ¿cómo se llamaba? La de los caballos. Sí, que había un programa en Disney que eran unas niñas que montaban a caballo. Club de hípica. Buah. El Club de la Herradura. ¿Ves? Esta Briana le suena. El Club de la El Club Herradura. de la Herradura. Yo le tenía tanto asco a esa serie, pero bueno, muchísimo. Y luego empecé a montar a caballo y dije, ay no, claro, pobre Inés. Es que me molestaban porque era solo compitiendo en los dibujos y eres como... Los dibujos no, la serie. A mí me encanta. H2O. ¿Sabes a cuál me gustaba H2O? Adivina. Claire. No me O sea, acuerdo su digo- nombre. No me acuerdo su nombre, pero me gustaba la que tenía el poder de fuego. De fuego. Que era rubia de ojos azules, verdes. Claire. No se llama Claire, yo creo que se llama Max o Yo algo creo que así. era Claire. No recuerdo ahora. Pero me encantaba esa. Ricky, se llamaba Ricky, bro. ¿Quién? La chica, ¿En serio? No lo vi. sí. Es verdad. Yo quería ser la de fuego. Buah. Y la que tenía el poder de que cogía el agua y lo movía de un lado para otro, me parecía el poder más inútil de los 3. Y yo decía, no, es que esta no sirve para nada. De hecho, Pues yo, cuando estamos en el salón viendo una película y dices, ay Hugo, me apetece una botellita de agua. Ojalá tener ese poder. Estoy tranquilo en el salón, en el sofá, tumbado. pero medio- ella no medio levanta dormido, cosas, ella levantaba el agua solo. y me viene a levantar. Que ella no con una levantaba botella de objetos, ella no levantaba objetos. Ella agarraba una, es como si sale el agua de la botella y yo la pongo en tu boca así, pa. Ella solo hacía eso con el agua. agua. El que pones en mi boca. Chloe. A mí esa no me gustaba nada.
pero nada. En la isla de Mako. Que luego hicieron una temporada en que vino una villana que tenía los 3 poderes. Porque sí. Ah, no era la villana, era la novia Era la- de la nueva novia Era del buena, de Ricky. era buena, pero luego como no era poderosa se hizo mala. Del ex de Ricky. Sí, yo sé. Yo miraba Victorious también. Y me gustaba, de hecho me gustaba Ariana Grande. En Victorious, la pelirroja. Porque la pusieron como tontita y me gustaba. En Victorious y luego al final sí hizo famosa, mira. Cantante. ¿Qué más? Sam y Kat. Y me quieren Sam y sonar. Kat, a mí no me- Sí, que era una rubia y una morena, creo. No me acuerdo. Pau Patrol. Pau Patrol no, ya nos queda muy chiquito. Y Carly, espectacular. Uf, Zack y Cody, muy bien, ¿eh? Zack y Cody, Zack y todos a Cody, bordo. Muy bien. Yo miré tanto el hotel como la del Sí. el barco. Sailor Moon. No, yo esa no la vi. ¿Cómo no? No. Te castigaré en el nombre de la luna. No la miraba, pero sé cuál es. La de Jay-Z. Hey, Jay-Z. Pero esa ya es cuando ya eres más mayor. A mí ya sí, sí. Por ejemplo, Hannah Montana. Es como Malcolm. Hannah Montana yo la miré toda mi infancia. Yo estaba obsesionada con Hannah Montana. Que van a sacar ahora la segunda temporada. Que sí, yo la voy a ver. Porque yo estaba obsesionada con Yo Hannah también. Montana y los magos de Warrior Place. Yo amaba tanto a Selena Gómez. Que entre mi mejor amiga y yo, cuando éramos pequeñas, ella era Demi Lovato y yo era Selena Gómez. Y jugamos a las muñecas de que yo era Selena y ella Demi. Y nos besábamos. Con las muñecas. Un día os presentaré. Oigan, ¿todo bien ahí? Yo creo que están haciendo el coito. Yo soy- Están en proceso. Yo creo que están en proceso. Yo tengo un Y vamos a rato. tener que escuchar eso toda la noche. Ah, yo me voy. Menos mal que yo me voy. Ya, pero tú estás a la otra de al lado. Bueno, pero yo me voy. No. El frutifantástico. Ya no se escucha nada. Mitch, ¿viste El Conjuro 4? Sí, fuimos a verlo al cine. Es una mierda. Esas pelis no dan miedo. Dan risa. Bueno, risa tampoco, que tú estabas así total. Bueno, pero porque sabía cuando venía el susto. Y era como un... Miro por mi agujero. ¿Saben? Yo así estoy viendo. Es como mi control. Yo puedo ver la peli así perfectamente. Entonces yo estoy así como una ventana. ¿Y qué? Mira, lo peor de todo que os puede pasar viendo una película Diablo.
Invite, pues. No, creo que no. Invite. Ay, Hugo, no. ¿Qué iba a decir? Se me ha ido. Ustedes, no sé qué, saben lo que no tienen que hacer cuando ven una peli. Ah, mi hermana una vez, yo iba al cine una vez a la semana. Story time. Yo iba al cine una vez a la semana. Y mi hermana, yo era chiquita y me gustaba ir al cine, ¿no? Chiquita. 12 años, 11 años. Y mi hermana me llevó al cine con ella y no sabíamos qué película ver. Entonces ella leyó en el coso película de comedia. Ella solo leyó película de comedia. Y entramos en el cine. No saben qué peli era. La de Bruno. Busquen en Google. Bruno. Aparte ya empieza. Así como empieza una polla gigante en mitad de la tele, del cine, el cinema. Una polla haciendo así. Mi hermana coge, agarra las palomitas y hace así. Y dice, vamos. Me llevó, nos fuimos del cine, estuvimos creo que los 15 primeros minutos en el cine. Y cuando empezó la polla a hacer así, ya me llevó para afuera. Esa película. No puedes leer comedia y llevar a alguien... Yo no entiendo cómo la chica vendió los boletos sabiendo que la película era para mayores de 18. Bro. A ver, ellos venden. Es como en El Conjuro ayer vimos a una niña pequeña con sus padres dentro del cine, ¿te acuerdas? Que subió con ella por las escaleras y así como empezó la película la llevaron fuera. Y dices, hombre, es que como que la niña no va a llorar, luego la niña no va a dormir. Y va a tener hasta terror nocturno, pero es que a mí me llevaron a la de Bruno. Es que eso fue una pesadilla para alguien pequeña como yo. Y hay una escena en Bruno que el tío está a 4 patas y se supone que es el novio de él y le está metiendo champán por el culo. Una pregunta. No, de hecho está el champán al revés en su culo y él metiendo champán así en el vaso. Una pregunta, escucha. Y yo me quedé... No Y le era- pregunto a mi hermana, ¿qué es eso? Y me dice, cállate, vámonos. Y yo, no era que te había sido en la primera escena. pero eso pasó en los 15 minutos. En los 15 minutos de la película ya pasa eso. No sé. Los 15, 30 minutos, no sé. No sé yo. Te lo juro. Te lo juro, yo tenía 11 años por ahí. No. Fue una mala experiencia. Mi hermana no lo hizo a propósito. Ella, de hecho, me quitó de la sala. Ella no sabía que la película era así. Ella creyó que era de comédia. Traduz. Oh, meu Deus, gente. Teve uma vez que a minha irmã me levou pro cinema e eu ia uma vez a semana no cinema. Ela me levou para um filme e a gente não sabia que filme ver, então ela só pegou e viu que colocava comédia e a gente comprou as entradas. Quando a gente estava vendo o filme, os 30 primeiros minutos, ela já pegou as pipocas, colocou assim na minha cara o copo e falou, não tira. E me levou embora do cinema. Era o filme do Bruno, vai buscar lá no Google que você vai entender. Busca o trailer. E tava uma piroca no meio da tela, toda a tela do cinema, fazendo assim, a piroca dele. Quando apareceu essa cena, eu já tava fora do cinema. Eu tinha 11, 10 anos e a minha irmã ficou doida. Mi hermana creo que se lo contó a mi madre, porque si se lo contara, tú no sabes la que le iba a caer. ¿Y el vídeo que te ponía tu hermana para Hugo, asustarte? el de YouTube, el de terror, el que sigue es la bolita. Claro. Sí, eso también me lo hacían mis hermanas. El mítico vídeo de YouTube donde sigues una bolita roja. Pues a mí me lo hicieron mis hermanos. Me sentaron en una mesita como esta, me agarraron en la silla. Me pusieron el vídeo y me dijeron, sigue la bolita. Toma. Yo tenía 10 años y mis hermanos ya me hacían esas cosas. Y te sale la cara del monstruo así, ¡ah! Era la niña del Brother. pozo, creo.
no sé qué mierda era esa, pero me lo hicieron bien de chiquita y yo nunca me voy a olvidar. Al igual que yo de pequeña yo tenía insectofobia. Yo tenía insectofobia de pequeña. Bueno, no tengo ¿Y insectofobia, Hugo. El que tiene insectofobia eres tú, que ves una araña y sales corriendo. Yo de pequeña tenía insectofobia y había una polilla. Una polilla es como una mariposa, pero no es mariposa. Muy grande, muy grande. Pues mis hermanas eran tan malas conmigo que agarraron, me fueron con la polilla por la casa así detrás mía. Yo me encerré en el baño. Me encerré en el baño, cerré la puerta. Y ellas metieron la polilla por debajo. Y yo gritando, subida al váter, desesperada. ¡Para! No sé. Ellas me hacían esas cosas. Me hacían esas cosas. A minha irmã tinha como um bicho muito grande, como fosse uma mariposa. Como se diz mariposa em português? Borboleta. Borboleta, é. Mas você fala melhor para eu. Não sei, sim. Não a borboleta, a outra que é feia. E tinha uma morta dentro de casa, então elas pegaram e foram atrás minha toda hora, até que eu fui no banheiro, fechei a porta e subi em cima do váter, depois elas colocaram o bicho debaixo da porta y jogaron. Ellas me hacían bullying, por eso yo soy así a día de hoy. Me hacían bullying en mi propia casa. Sí, sí. Eso es una realidad. Una vez, ellas siempre me estaban bromeando. Una vez que yo pedí Coca-Cola y mi hermana metió sal. ¿Te acuerdas algo que te iba a decir? ¿De qué? Al churrasco. Una vez le pedí la Coca-Cola a mi hermana y ella me echó sal en la Coca-Cola y me dijo, bebe, bebe. Yo no sé por qué a mí me decían esas cosas. Así salí. Y bueno, Coca-Cola con sal no lo recomiendo. Y una vez, pero esta historia ya la contamos, yo creo. Yo creo que sí. Pero bueno, pues hay gente nueva. Que fuimos a comprar un churrasco, Hugo y yo y mis amigas. Y yo amo el churrasco, amo el churrasco. Pero pon en contexto. Ella siempre le echa sal a la comida. Claro, yo siempre le echo sal a la comida mucha porque me gusta con mucha sal. Entonces hacemos comida normal para todos y luego ella... Yo he hecho más sal. Da igual lo que coma, yo he hecho un poquito de más de sal. Oye, y yo voy a morir sí, de tanto comer sal. Es malo, pero yo lo hago. Probable. Y trajeron churrasco. En el bolso siempre lleva dos. En el dos bolso bolsitas. siempre llevo sal. Bolsitas de sal. Y en el coche también tengo. Bueno, cuestión. Hugo compró el churrasco con mis amigos en la casa. Y yo le dije a Hugo que me trajera sal. Y los botes de... Bueno, cuestión, yo le eché sal, mucha sal. Porque yo comí de primeras y no tenía nada. Pues cuando luego empecé a comer, me sabía dulce. Y yo les digo a ellos, oye, ¿por qué os sabe dulce de tal? Y ellos, no. Está perfecto. Está perfecto. Y yo, bueno, y seguí comiendo. Y cuando acabó el churrasco, yo me quedé toda triste diciendo, yo comí el churrasco sin ganas, triste, sabía mal, no vuelvo a comprar en este sitio. Y me pongo a mí me sabía dulce. Me pongo a recoger la mesa y cojo un bote, lo miro así en la suscripción. y le digo, ya sé por qué te digo dulce. El hijo de puta me trajo azúcar. Y yo eché azúcar en todo mi churrasco, no en el de ellos, solo en el mío. Y me lo comí así sin ganas, triste. Y resulta que era la puta azúcar que Hugo me había traído. Y claro, nosotros como no echamos ellos disfrutaron de esa comida y yo no. Nos dice, ay, esto sabe dulce. Y nosotros, no, probamos otra vez. Porque yo creía que el churrasco era como dulce. Yo creía que vino mal, porque ellos me decían sinceros que no. Le echaron salsa barbacoa o algo, está dulce. No, está perfecto, está muy rico. Y ella le había echado azúcar. Y bueno, muchas veces le echas sal al café también. ¿Quién? Tú. No, mentira, Hugo. Es que sal le echa azúcar. Puede ser que te lo eche yo, la sal, en el café. Una vez me echó sal en el café. Y yo lo tomé, y aparte me echó mucho, porque yo me echo 3 cazos de azúcar o 2. Y el Hugo me echó los 2 de sal. Y cuando yo fui a comer... Y cuando hice las tostadas con tomate, jamón york... Eso fue cosa, eso ya es cosa. No, bro. A mí siempre me estropean todo lo que como. Es que... No.
Y lo peor es que yo seguí comiendo, ¿sabes? En vez de darme Sí, cuenta claro. y empezar a echar la sal. Ella dijo, va, debo ser yo, a lo mejor que... tal. Yo pensé Me que sabe era dulce, yo pero que me debo ser estaba yo. encontrando mal y me sabía como dulce. Pero no era. Meu Dios. Mira que nos reímos ese día, ¿eh? Es que todos se ríen de mí luego y a mí no me hizo gracia porque De yo ti no no, disfruté de la la comida. situación. Con lo mucho que me gusta el churrasco y yo no lo disfruté. Fue bueno Todo ese culpa día. de Hugo. Todo. Efectivamente, Hugo es el culpable de todo lo que me pasa. Todos los males. Puta madre. Mándame yo para esa, ¿no? Como la pizza sin bordes. Por eso, ahora me entienden. Ahora me entienden lo de la pizza sin bordes. A mí no me gusta que me estropeen la comida porque me la han estropeado toda la vida. Exagerada eres, tío. Con la comida no se juega. Jueguen con lo que sea, pero la comida no. Con la comida no. Pueden hacer todo tipo de bromas. Ahora, con la comida que yo voy a comer. Toda mi familia es cocinera. Se cree que yo soy una crítica. Yo voy a un sitio donde me hacen una comida mala y yo les digo, oye, perdona, pero usted es cocinero ¿desde cuándo? Yo soy muy mala en ese sentido. No se imaginen. Yo sería el crítico de Ratatouille. Ratatouille. Yo en el aspecto comida, a mí como me pilles si la comida esté mala o lo que sea, yo ya voy a coger y digo, a mí no me gustó, ¿eh? Ego. I'm so sorry. Tu comida a mí no me gustó. Yo de hecho soy crítica hasta con mi mamá y con mi hermana, que sí, cuando mi hermana me hacía la comida ella me decía, ¿qué? Prueba. Esperaba que yo probara y luego me decía, ¿no te gustó, no? Buah, tu hermana Ana. Tu hermana Ana. El día que fuimos allá a visitarla, hizo el mejor ramen de costilla que probé en mi vida. Repetí Ya te lo plato. dijiste muchas Buah, veces. Es que nunca me lo volví a hacer. Nunca me lo volví a hacer. Ay, Hugo, supéralo. Qué bueno estaba ese ramen en mi vida, ¿eh? Uf. Es increíble. Mitch, cuéntanos más de tu familia. No puedo contar tanto, mi gente, porque hay gente mala. Y yo al final soy conocida y hay gente que es muy mala persona y se puede meter donde no debe. Ustedes realmente no saben las cosas importantes. Yo lo sé, pero por si acaso, porque ya conozco a mucha gente que es influencer y se han metido en su vida privada y no está bien. Pero su vida privada de hacer cosas malas. Mitch, tus hermanas te decían que eras adoptada para molestarte, siempre. Pero eso ya es normal. Yo como soy la hermana pequeña, pues me hacían esas cosas. ¿Entienden? Me hacían como bullying. Pero bueno. Me hacían bullying, bro. Hermanas. Literalmente. O sea... Pero bueno, yo también he vivido cosas con ellas que yo también podría decir que yo les hice a ellas bullying. Unas las das y otras las tomas. Pero porque al final yo era muy chiquita y vivía situaciones que tenéis con los hermanos, tipo, que el hermano llegue borracho a casa. Y yo qué sé. Yo hacía cosas malas, pero no queriendo. No queriendo, ¿saben? O sea, voy a poner un ejemplo. Mi hermana luego me dirá, ¿por qué cuentas eso? Vas a ver. Cosas malas, por ejemplo. Yo hacía cosas malas, es lo que digo, yo hacía cosas malas, pero sin hacerlo a posta. Por ejemplo, una vez que mi hermana se rió tanto, pero se rió tanto, que ella me llamó yo estaba en casa. Yo era chiquita, pero no tanto. Yo creo que ya tenía 14, 15 años, no sé. Me llamó por teléfono y me dijo, socorro, estoy en el ascensor. Y yo vivía en un edificio. Y yo dije, ¿qué pasó? Y voy allí. Y está dentro del ascensor. Y está todo el ascensor meado. Y ella con las piernas abiertas. Y me dijo, es que me reí tanto que me meé. Y me dijo, socorro, trae papel o una fregona, tal.
Pues yo la dejé allí. Yo la miré y así como me vieron los recuerdos de bullying. Y dije, Hija. me quedé riendo enfrente de ella y ella seguía allí riendo pero cabreada. Y yo, a ver cómo te salvas. Pues cosas así. Y yo, sálvate tú, perra. A mí no me hubiera salvado. Ay. Entendí nada. O por ejemplo, una vez. Yo, por ejemplo, ¿quién no se pegó con su hermano alguna vez? Yo. Porque tú no tienes. Bueno, pues a mí mis hermanas siempre, yo llevaba las hostias. Yo llevaba las hostias en casa porque yo era la pequeña. Entonces la mayor me quería pegar, la mediana me quería pegar. Todos tenían turnos. Yo llevaba muchas hostias. A mí siempre me zurraban en casa. Entonces hubo una vez que mis hermanas, por pelearse por tonterías, se pegaron entre ellas. Se pegaron entre ellas en la casa. Y yo estaba ese día. Y ellas estaban tirando del pelo. Pues a mí me vino lo mismo del día del ascensor. Me vino imágenes de... imágenes del... ¿Cómo se dice? Imágenes de... Flashbacks. No, pero la mítica frase de imágenes de... De guerra. Sí, pero hay un decir. ¿Cómo se dice? De Vietnam. Ah, recuerdos. Recuerdos de Vietnam en mi cabeza. Entonces, en vez de separarlas, yo agarré el pelo de una o el pelo de la otra y tiraba para el lado contrario. Y decía, soltaros. Pero yo a la vez estaba, soltaros, perras. Yo estaba disfrutando por todas las veces que me pegaron a mí. Fue un soltaros, venga. Tú con suave, sí. Está preguntando. ¿Estás con sueño? No, nos vamos a ir ya. Vamos a ir ya porque ya está. Ya muy todo algo. Ay, estoy aquí contando cosas de la vida que hacen gracia. La mamá viendo. No, mi mamá sabe todas estas historias. Porque luego yo se las conté. Yo creo que lo mejor de mí son los story times, porque nunca no va a haber. O sea, siempre va a Siempre haber. hay algo. Siempre hay story times conmigo. Porque al final soy una persona desastrosa, pero uno conoce mi vida. Así, de esa manera. Hay que repetir esto más story times, por favor. Lo haré. Lo haré, chiquitas, pero yo me voy a ir ahora porque es muy tarde. Son las 1 de la mañana. Mañana vamos a Concierto. a concierto. Queremos dar un paseo antes por la mañana. Ver alguna cosita. Yo tengo que comprar cosas. Disculpen que me tenga que ir ya. Ya llevo 3 horas con ustedes con el móvil para que vean que yo soy fiel. Tengo muchas ganas del domingo de hacer streams jugando a... de hacer stream jugando al Baby Yellow. Todo el mundo quiere volver a ese juego, que sí. Baby Yellow. Baby in Yellow o Baby Yellow. The Baby in Yellow. Baby in Yellow. Ay, tengo muchas ganas de jugar. Entonces, nos vemos el domingo para jugar a juegos y pasarla bien. Muchos besos, mis amores. Gracias por verme, gracias por disfrutar. Lo siento que haya tenido que hacer con el teléfono y no haya podido ver todas las subs. Agradecer a las subs. Un beso para toda la gente que dio subs. Connie, Connie, sí. um beijo para ti. Um beijo, gente. Desculpa não falar tanto português, me desculpem. Beijo para vocês, amo vocês. E que vayan Beijinho, a dormir. gente. Chao, chao. Descansen, mañana subiré cositas del concierto, ¿sí? Besito. Chao, chao. Ay, no, chao, no. No se olviden que en los negocios las mejores ideas llegan tarde. Ahora sí. Chao.